Capítulo 1. En el día 100 desde que volvieron a casarse, Noemí ya había perdido por completo cualquier deseo de posesión sobre Bruno. Incluso en su aniversario de bodas, pudo observar con calma cómo él contestaba la llamada de la chica vecina y, al segundo siguiente, escucharlo decir que tenía que irse. Algo pasó con Lluviana. Tengo que ir a ver qué ocurre. Noemí asintió, con voz tranquila. Ve. Una reacción demasiado indiferente hizo que Bruno se quedara clavado en el sitio. Se dio la vuelta y la miró, con una mezcla de sorpresa y una leve decepción difícil de percibir en sus ojos. No hubo el interrogatorio, la inconformidad, ni siquiera una pizca de molestia que él había anticipado. ¿No vas a preguntar qué pasó?, preguntó Bruno, con cierta rigidez en la voz. Es Lluviana, repitió, incapaz de evitarlo, como si quisiera subrayar la importancia de ese nombre o confirmar que ella lo había oído bien. Ella no tiene a ningún familiar aquí. Si le pasa algo, solo puede recurrir a mí. Noemí llevó un pequeño trozo de carne a la boca, lo masticó con calma y lo tragó antes de alzar la vista y esbozar una leve sonrisa. Lo sé, date prisa y ve. Sus ojos eran claros, pero parecían separados por un vidrio invisible que bloqueaba todos sus intentos de tantearla. Antes no era así. Antes, con solo que Lluviana llamara, ella siempre preguntaba, ¿qué le pasó ahora? ¿De verdad tienes que ir tú? ¿No puede buscar a otra persona? Y cada vez, él se impacientaba, pensando que ella estaba armando un drama innecesario. Tú, la nuez de Adán de Bruno se movió. Al final solo logró decir, espérame aquí, cuando termine vuelvo lo antes posible por ti. Noemí no respondió, simplemente bajó la cabeza otra vez, concentrándose en la comida frente a ella. Bruno la miró unos segundos más antes de darse la vuelta y marcharse, cuando la luz suave del restaurante alargó su sombra sobre la mesa. Noemí ni siquiera levantó la mirada. Terminó lentamente el filete que él había cortado para ella, luego las guarniciones, el postre y el vino. Finalmente, hizo una señal para pagar y se levantó para irse. Al volver a casa, todo estaba completamente a oscuras. Encendió la luz, fue directamente a la isla de la cocina, se sirvió agua y tomó su medicina. 2 pastillas blancas bajaron con el agua tibia. El sabor amargo era leve, pero persistente. Después de asearse, se metió en las frías sábanas de la habitación de invitados. Justo cuando estaba a punto de dormirse, el teléfono vibró. Era un mensaje de Bruno. Vete a casa primero. No me esperes. Y recuerda tomar la medicina. Miró la hora, la 1 de la madrugada. El restaurante ya llevaba mucho rato cerrado, y él aún pensaba que ella seguiría allí esperándolo. Noemí dejó el teléfono y se dio la vuelta. El mismo día del año pasado, en su aniversario, ella lo había esperado en el restaurante toda la noche. Sus llamadas pasaron de no ser respondidas a estar finalmente apagadas. Cuando regresó a casa bajo la lluvia y abrió la puerta del dormitorio, vio a Lluviana salir del baño con su pijama, el cabello aún húmedo. Bruno estaba sentado en la cama, sosteniendo un secador de pelo. La tubería del baño de ella se rompió y terminó toda mojada. Así que le pedí que usara tu ropa primero, fue la explicación de Bruno. La bofetada de Noemí aterrizó con fuerza en su rostro, histérica, al borde del colapso. Lloró y lo confrontó. Bruno giró la cara por el golpe, frunció el ceño y se molestó. ¿Otra vez con tus escenas? Lluviana es como una hermana menor vecina para mí. Vino desde su ciudad natal a apoyarse en mí. Es una chica sola aquí, sin familia ni nadie en quien apoyarse. ¿Cómo voy a ignorarla? Otra vez esa frase, porque Lluviana está sola en esta ciudad. Por eso, cuando estaban en una cita y Lluviana dijo que tenía miedo por un apagón, él dejó a Noemí llena de ilusión y la dejó sola para terminar toda la película en el cine. Por eso, la noche de su cumpleaños, cuando Lluviana lloraba diciendo que había dejado las llaves por dentro y estaba en pijama temblando en el pasillo, él solo soltó un apresurado, feliz cumpleaños. Vuelvo enseguida, antes de irse. Y ella, frente a las velas consumidas, terminó su deseo en silencio. Por eso, el día del aniversario de la muerte de su padre, Lluviana envió una foto de su muñeca con un leve rasguño rojizo, acompañada de «Vivir es tan agotador», y él tomó su abrigo de inmediato, con una urgencia alarmante en la voz. Lluviana no está bien emocionalmente, no puedo dejarla sola. Esa noche, Noemí abrazó el álbum de fotos de su padre hasta el amanecer, mientras él se quedó toda la noche al lado de Lluviana. Él siempre decía que Lluviana estaba sola en esta ciudad, sin nadie en quien apoyarse, pero olvidaba que ella también solo lo tenía a él. Después, Noemí insistió en divorciarse. Bruno pensó que exageraba por nada, pero al final firmó. Tras el divorcio, la vida de Noemí no fue nada fácil. Primero, los socios cancelaron los contratos uno tras otro. Luego, no lograba conseguir trabajo en ninguna parte. Pensó que simplemente tenía mala suerte,
hasta que un día escuchó a otros hablar en una cafetería y se enteró de la verdad. Bruno había intervenido. Dijo que Noemí no está muy estable mentalmente, que todos sean comprensivos, así lo dijeron. Ella fue a enfrentarlo. Bruno estaba sentado en su oficina, con una pared entera de ventanas de piso a techo detrás de él. La ciudad se extendía a sus pies. Ya no quedaba rastro del estudiante pobre que había sido. No lo hice con mala intención. Solo no quiero que sufras tanto. Noemí, ¿por qué no vuelves? En ese momento, ella aún tenía orgullo, y dijo que no. Capítulo 2. 3 meses después, recibió en el hospital el diagnóstico de cáncer gástrico en fase terminal. El médico dijo muchas cosas: quimioterapia, fármacos dirigidos, cirugía, tasa de supervivencia. Ella solo escuchó la última frase: el costo del tratamiento no es bajo. Debes estar preparada. Vendió la casa que le habían dejado sus padres. Vendió el coche. Vendió todo lo que podía vender. Aún así, no era suficiente. Finalmente, acostada en la cama de su apartamento de alquiler, mirando las manchas de moho en el techo, le envió un mensaje a Bruno: tenemos que hablar. Él vino, vestido con un traje a medida, zapatos brillantes, de pie en su sala llena de frascos de medicina, como si se hubiera equivocado de puerta. Volvamos a casarnos. Yo me encargaré de ti. Ella sabía que no era una petición, sino una notificación. También sabía que ese encargarme de ti probablemente sería muy parecido a cómo se encargaba de Lluviana. Aún así, asintió. No era perdón, era que lo había entendido. Si iba a morir, mejor hacerlo con un poco más de comodidad. Si él le debía algo, que lo devolviera de la forma más tangible posible. Al día siguiente, cuando Noemí se levantó, la puerta del dormitorio principal seguía abierta. La cama estaba impecable, y el aire conservaba la frialdad de haber estado vacío toda la noche. Efectivamente, no había regresado. No se detuvo. Caminó directamente hacia el comedor. Después de volver a casarse, había propuesto dormir en habitaciones separadas con el pretexto de necesitar reposo. Cada vez que pensaba en todo lo que había pasado entre él y Lluviana en esa habitación, sentía un rechazo físico. En ese momento, Bruno frunció el ceño. Puedo cuidarte. Ella respondió con calma. Toso por las noches. No quiero molestarte. La empleada doméstica ya había preparado el desayuno: gachas de arroz, huevos cocidos y un pequeño plato de verduras suaves, todo acorde a su dieta tras la quimioterapia. Noemí comió despacio. Sacó su caja de medicamentos y, con agua tibia, tragó 2 pastillas blancas antes de tomar un taxi sola hacia el hospital. Su médico tratante, Bradley, le hizo una revisión, programó la quimioterapia y luego se sentó frente a ella, hablando con cautela. Señorita Noemí, en realidad hay algo que creo que debería saber. Noemí sostuvo su mirada serena. Actualmente, en el extranjero existe una nueva terapia que combina tratamiento dirigido con inmunoterapia para el tipo de cáncer gástrico que usted tiene. Los ensayos clínicos recientes han mostrado que algunos pacientes han logrado una curación clínica. Su tono era estable, sus palabras profesionales. Sin embargo, este tratamiento es muy nuevo, aún en fase exploratoria. Eso significa que la incertidumbre es alta, y los efectos secundarios podrían ser más severos que los de la quimioterapia convencional. El proceso puede ser muy duro, por lo que todavía no se ha adoptado como tratamiento estándar. Las manos entrelazadas de Noemí se tensaron ligeramente. ¿Curación? Eso era algo a lo que ya había renunciado hacía tiempo. Bradley continuó. Sé que es repentino y requiere una consideración cuidadosa, pero como su médico tratante, tengo la obligación de informarle de todas las opciones posibles. Si le interesa, puedo ayudarle a contactar con especialistas y centros de ensayos clínicos para obtener más información. Por supuesto, esto depende completamente de su decisión. Casi sin dudar, Noemí respondió de inmediato. Estoy dispuesta. Su respuesta fue tan rápida que incluso a ella misma le sorprendió. Después de todo lo que había pasado, seguir viviendo se había vuelto algo casi entumecido, pero la posibilidad de una curación, aunque fuera apenas un destello, bastaba para encender ese instinto de aferrarse a la vida que aún no se había apagado por completo en su interior. Al fin y al cabo, ya no tenía nada que perder. En el peor de los casos, solo adelantaría ese final inevitable. ¿Y el dolor? ¿Acaso no estaba ya sufriendo lo suficiente? Bradley pareció ligeramente sorprendido por su determinación, pero pronto lo transformó en una comprensión respetuosa. De acuerdo. Entiendo su decisión. Enviaré su caso para evaluación. Si cumple con los requisitos del ensayo y si para entonces no cambia de opinión, me pondré en contacto con usted. No cambiaré de opinión. Muchas gracias, Dr. Bradley. Tras agradecerle solemnemente, Noemí salió de su consulta. En la sala de espera para la quimioterapia flotaba una mezcla de desinfectante y opresión.
Eligió un asiento en una esquina, mientras las palabras de Bradley resonaban una y otra vez en su mente. Unos pasos familiares se acercaron rápidamente y se detuvieron a su lado. ¿Por qué no me esperaste para venir juntos? La voz de Bruno sonó sobre su cabeza, con la ligera aspereza de quien acaba de despertarse y un rastro casi imperceptible de reproche. Capítulo 3. Parecía haber llegado con prisa. En las puntas de su cabello aún quedaba la humedad del exterior, y llevaba el mismo traje del día anterior. Noemí sostuvo su mirada y curvó ligeramente los labios en una leve sonrisa. Te vi ocupado. No quería hacerte perder tiempo. Bruno se quedó momentáneamente sin palabras ante su respuesta. Quiso decir algo, pero al final solo se sentó a su lado. De él emanaba un leve aroma a loción para después de afeitar, mezclado con una fragancia muy tenue, ajena al hospital. Ese olor hizo que el estómago de Noemí se revolviera ligeramente. No explicó a dónde había ido la noche anterior, como si fuera algo que no merecía ser mencionado, algo completamente natural. Sacó su teléfono y empezó a revisar correos. La luz de la mañana que entraba por la ventana del pasillo delineaba su perfil bien definido. Inoportunamente, Noemí recordó que, cuando recién se graduaron de la universidad y emprendieron juntos, él también era así, resolviendo trabajo en cualquier momento, como si no conociera el cansancio. En aquel entonces, ella lo acompañaba ahí. Al observar su perfil concentrado, su corazón se ablandaba y latía con emoción sin poder evitarlo. Pero ahora, en su interior ya no se levantaba ni la más mínima onda. El proceso de la quimioterapia fue largo y agotador. Al terminar, Noemí estaba pálida, con pasos inestables, casi incapaz de mantenerse en pie por sí sola. Bruno extendió la mano para sostenerla de manera natural. Esta vez, Noemí no se negó. Dejó que él la sujetara del brazo, apoyando parte de su peso en él. Cuando estaban a punto de llegar a la salida, una figura familiar se levantó de la zona de descanso cercana y se interpuso en su camino. Yuviana sostenía unos resultados médicos en la mano. Su rostro estaba algo pálido. Parecía sentirse mal. Bruno, qué coincidencia. Tú también estás aquí. Su mirada se posó en la débil Noemí, con tono preocupado. Hermana Noemí, ¿estás bien? Al ver los papeles en manos de Yuviana y su mal aspecto, Bruno preguntó de inmediato. Yuviana, ¿qué te pasa? No soltó la mano que sostenía a Noemí, pero su atención claramente ya se había desviado. Yuviana se tocó suavemente el abdomen, con voz ligeramente quejumbrosa. No sé si comí algo en mal estado. Me duele el estómago sin parar. Acabo de hacerme unos análisis y estoy esperando los resultados. Me da un poco de miedo estar sola. Mientras hablaba, lo miraba con ojos brillantes. Luego lanzó una mirada tímida a Noemí, como si temiera interrumpirlos, pero sin poder evitar buscar apoyo. Una expresión de indecisión cruzó el rostro de Bruno. Miró a la debilitada Noemí y luego a la frágil Yuviana. Sus labios se movieron, como si quisiera decirle a Yuviana, espera un momento. Noemí, que había permanecido en silencio, observó su expresión atrapada entre dos opciones y sintió una profunda ironía. El malestar extremo provocado por la quimioterapia, sumado a esa escena que se había repetido incontables veces, fue como una chispa que encendió la irritación que había estado reprimiendo con calma. Reuniendo todas sus fuerzas, se enderezó un poco. Su voz, temblorosa por la debilidad, atravesó claramente el bullicio del vestíbulo. Bruno, si vas a acompañar a tu amante a ver al médico, al menos ten la decencia de llevar primero a casa a tu esposa, que se está muriendo. El vestíbulo se silenció por un instante. Miradas curiosas y escrutadoras se dirigieron hacia ellos. Noemí. Bruno bajó la voz, mirándola fijamente. En sus ojos se mezclaban sorpresa, enojo y una incomodidad al sentirse expuesto. Él valoraba enormemente su imagen pública. Las palabras de Noemí fueron como una bofetada en público. Al final, casi apretando los dientes, le dijo en voz baja a Yuviana, cuyo rostro mostraba sorpresa y cuyos ojos ya estaban llenos de lágrimas. Yuviana, ve tú primero a ver al médico, luego te contacto. Tras decir eso, rodeó con fuerza a Noemí, medio sosteniéndola, medio cargándola, y la sacó rápidamente del vestíbulo. Yuviana quedó sola en el lugar, con el rostro pasando del pálido al verdoso. Capítulo 4. En el coche de regreso, la atmósfera era opresiva. Bruno apretaba con fuerza el volante, los nudillos blancos, sin decir una sola palabra en todo el trayecto. Noemí se apoyaba contra la ventana, con los ojos cerrados, soportando las náuseas que le revolvían el cuerpo, ignorando por completo su enojo. Apenas el coche se detuvo frente a la villa, Noemí abrió la puerta dispuesta a bajar, pero detrás de ella sonó la voz de Bruno, deliberadamente contenida. Pensé que al enfermarte por fin habías madurado un poco. No esperaba que siguieras siendo tan irracional. Por cualquier tontería tienes que montar un espectáculo así. Sí, no he cambiado. Noemí curvó ligeramente los labios.
Te he decepcionado. Tras decir eso, bajó del coche sin mirar atrás, dejando que el automóvil negro se marchara apresuradamente, y entró directamente en la casa. Después de tomar su medicina, Noemí cayó en un sueño pesado. Cuando despertó, el cielo afuera ya estaba oscuro. La pantalla de su teléfono brillaba, indicando un mensaje sin leer. Era de Ljubiana. Una foto, el rostro dormido de Bruno, apoyado sobre su hombro desnudo, en una luz insinuante. Luego, un mensaje: Noemí hermana, Bruno está cansado y acaba de dormirse. Dice que cuando te mueras se casará conmigo, así que apúrate. No me hagas esperar demasiado. Noemí miró la pantalla y, con práctica, hizo una captura de pantalla y la guardó. Luego respondió: no te preocupes, cuando muera, me lo llevaré conmigo. No tendrás que esperar mucho. El mensaje se envió con éxito. Casi al instante siguiente, la llamada de Ljubiana entró. Su nombre parpadeaba frenéticamente en la pantalla, con un aire de furia contenida. Noemí puso el teléfono en silencio. Lo dejó boca abajo sobre la mesita de noche y se levantó para servirse un vaso de agua. El agua tibia descendió por su garganta reseca por la quimioterapia, aliviando ligeramente la incomodidad. Afuera, las luces de neón de la ciudad comenzaron a encenderse una tras otra, reflejándose en sus pupilas sin emoción, como un estanque frío y profundo sin fondo. Tras descansar 5 días completos, Noemí finalmente sintió que algo de la fuerza que le había sido arrebatada empezaba a regresar lentamente. Durante esos 5 días, Bruno regresó a casa puntualmente todos los días, incluso cancelando varias reuniones sociales. Hacía que la empleada preparara sopa, la llevaba a la habitación de invitados y la observaba beberla, asegurándose de que tomara su medicación a tiempo, pero a menudo se sentaba a un lado, con la mirada ausente. La pantalla de su teléfono se encendía y apagaba constantemente. Cuando respondía a mensajes, sus dedos se movían con rapidez, y entre sus cejas se marcaba una leve inquietud difícil de notar. Una noche, Noemí se despertó para beber agua y lo escuchó hablando en el balcón en voz baja, con un tono deliberadamente suave de consuelo. Sé que te sientes mal. Aguanta un poco más. Cuando ella mejore. Noemí se apoyó en la sombra del marco de la puerta, bebió el agua en silencio y regresó a la cama sin hacer ruido. Su cuerpo estaba allí con ella, pero su corazón hacía tiempo que ya estaba en otro lugar. Ese tipo de cuidado, con el cuerpo presente pero el corazón ausente, era tan barato que ni siquiera le daban ganas de desenmascararlo. Capítulo 5. Apenas recuperó un poco de fuerzas, Noemí salió con la tarjeta adicional que Bruno le había dado. Entró en el centro comercial más lujoso del centro de la ciudad y, como si estuviera cumpliendo una cuota, pasó la tarjeta comprando bolsos de la última temporada, joyas de precios asombrosos y una pila de ropa con etiquetas de cifras impactantes. Las bolsas de compra le apretaban los dedos hasta enrojecerlos, pero en su interior no había ni rastro de satisfacción. Encontró una cafetería con terraza para descansar. Mientras miraba distraída a la multitud, Ljubiana apareció frente a ella. Hermana Noemí, qué coincidencia. Sonreía mientras su mirada recorría las bolsas apiladas junto a la mesa. Parece que Bruno es realmente generoso contigo. Claro, mientras sigas viva, deberías comprarte todo lo que te gusta, quién sabe cuánto tiempo te queda. Noemí ni siquiera se molestó en alzar la vista. Solo quería terminar rápido esa conversación inútil. ¿Qué quieres? Ljubiana llevó la mano a su vientre a un plano. Nada importante. Solo vine a decirte que estoy embarazada. Hizo una pausa, observando cuidadosamente la expresión de Noemí, como esperando ver un colapso o enojo. Bruno dijo que esta vez protegerá bien a nuestro hijo y a mí. Un zumbido llenó los oídos de Noemí. Los sonidos a su alrededor se desvanecieron de repente. ¿Embarazada? Esa palabra fue como una cuchilla oxidada que abrió violentamente la herida que menos quería tocar. Ella también había tenido un hijo, cuando su relación con Bruno estaba en su mejor momento. Pero una vez, cuando él la llevaba a casa en coche, se distrajo hablando con Ljubiana y tuvieron un accidente. Perdió al bebé y cuando el médico le dijo que probablemente no podría volver a quedar embarazada en su vida. En aquel entonces, Bruno se arrodilló junto a la cama, sosteniendo su mano, con los ojos enrojecidos, jurando: Noemí, lo siento, todo fue mi culpa, no tendremos hijos. Viviremos solo nosotros dos toda la vida. Te amaré el doble, te trataré bien siempre. Sus palabras aún resonaban, pero ahora parecían una broma completa. Un dolor punzante atravesó su pecho. Sus dedos, que sostenían el vaso, temblaron ligeramente, los nudillos blanqueados. ¿Ya terminaste? Forzó la estabilidad en su voz, dejando el vaso sobre la mesa y preparándose para levantarse. Pero Ljubiana claramente no pensaba dejarla ir tan fácilmente. Al verla tan tranquila, pareció irritarse, o más bien frustrarse por no obtener la reacción que esperaba. Volvió a moverse para bloquearle el paso.
elevando un poco la voz por la urgencia. ¿Esa es tu reacción? ¿No me crees? ¿O es porque tú ya no puedes tener hijos y no soportas ver a otros embarazados? Sus palabras atrajeron inmediatamente miradas curiosas a su alrededor. El estómago de Noemí se revolvió. No quería responder a la provocación. Solo quería escapar lo antes posible. Pero Lluviana fue más allá, aprovechando su distracción. De repente extendió la mano para sujetarla, y de un tirón le arrancó la peluca que llevaba cuidadosamente puesta. Alrededor se escucharon exclamaciones ahogadas. El aire frío del invierno tocó su cuero cabelludo al instante. Noemí se quedó completamente inmóvil. Debido a la quimioterapia, su cabello ya se había caído por completo. Solo quedaba una fina capa de vello nuevo. Aunque usaba peluca, en el fondo nunca había aceptado esa apariencia. Era su parte más frágil, la que más quería ocultar. Y ahora, había sido expuesta brutalmente a plena luz del día, expuesta a innumerables miradas curiosas, compasivas, incluso extrañas. Se sintió como si la hubieran desnudado y arrojado en medio de la calle. Una enorme vergüenza y pánico la inundaron de inmediato. Instintivamente, se abrazó a sí misma, temblando sin control. Quiso agacharse a recoger la peluca del suelo, pero ni siquiera tuvo el valor de inclinarse. Su mente quedó en blanco. Solo quería desaparecer. Lluviana se quedó en su lugar, sosteniendo la peluca, con una voz llena de fingida sorpresa. Dios mío, yo no lo hice a propósito. Hermana Noemí, sé cómo terminaste así, qué pena. Justo cuando Noemí estaba a punto de no poder sostenerse por la humillación, una suave boina de cachemira fue colocada con delicadeza sobre su cabeza, cubriendo perfectamente su vergüenza. Señorita Noemí, ¿está bien? Una voz cálida y firme sonó a su lado. Noemí levantó la vista, aturdida, y se encontró con un par de ojos claros llenos de preocupación. Era su médico tratante, Bradley. Hoy vestía un sencillo suéter gris claro, como si estuviera de paseo en su día libre. En ese momento, se alzaba como una montaña firme, bloqueando entre ella y aquellas miradas hirientes. Capítulo 6. Bradley se colocó ligeramente de lado, interponiendo su cuerpo entre Noemí y Lluviana. Luego se inclinó, tomó la peluca de la mano de Lluviana, le sacudió con suavidad un polvo inexistente y se la entregó a Noemí, con una naturalidad como si simplemente estuviera recogiendo un pañuelo caído. La miró sin rastro de lástima, solo con una calidez alentadora. Justo iba al hospital. ¿Quieres que te lleve de camino? Su aparición fue como una corriente cálida que disipó al instante el frío y la sensación de desamparo que rodeaban a Noemí. El calor bajo el ala de la boina hizo que casi se le escaparan las lágrimas. Se contuvo con esfuerzo y solo dijo en voz baja: Gracias, doctor Bradley. Lluviana, al ver a Bradley aparecer de repente, quedó momentáneamente intimidada por su porte sereno, al notar que él la ignoraba por completo. Su rostro cambió de color una y otra vez, como queriendo decir algo más. Bradley, sin embargo, le lanzó una mirada indiferente. Señora, molestar a otros en un lugar público, especialmente a un paciente, no es apropiado. Si necesita ayuda, puedo contactar con la seguridad del centro comercial o con el departamento de apoyo psicológico del hospital. Sus palabras eran educadas, pero firmes. Lluviana, furiosa, pisoteó el suelo. Lanzó una mirada llena de rencor a Noemí y finalmente se marchó de mala gana, sin atreverse a continuar. Entonces Bradley se volvió hacia Noemí, manteniendo su tono suave. ¿Nos vamos? Noemí asintió y lo siguió. El coche de Bradley estaba impregnado de un aroma ligero y fresco, similar a desinfectante mezclado con cedro, completamente distinto al olor amaderado y opresivo del coche de Bruno. Le abrió la puerta del asiento del copiloto, esperó a que se acomodara y luego colocó cuidadosamente sus costosas bolsas de compras en el asiento trasero. Con movimientos tranquilos y ordenados, el coche se incorporó suavemente al tráfico, y la calefacción disipó el frío que parecía haberse instalado en los huesos de Noemí. Ella no habló, solo giró la cabeza para mirar las calles que pasaban rápidamente por la ventana. Bajo la boina, su cuero cabelludo aún parecía recordar la vergüenza de haber sido expuesta en público, pero la presencia de ese médico, a la vez desconocido y familiar, le dio una breve sensación de alivio, relajando ligeramente sus nervios tensos. ¿Te sientes mejor?, preguntó Bradley con suavidad, rompiendo el silencio. Noemí volvió en sí y respondió con un leve sonido afirmativo. Gracias, doctor Bradley. Fue realmente humillante. No tienes por qué sentir vergüenza, dijo Bradley con calma, sin apartar la vista del camino. Enfermar no es tu culpa, y los cambios físicos causados por el tratamiento tampoco lo son. Quienes deberían avergonzarse son aquellos que aprovechan la vulnerabilidad de otros para sentirse superiores. Sus palabras fueron como una brisa suave que disipó parte de la sombra en el corazón de Noemí. No la llevó directamente a casa.
sino que estacionó frente a un restaurante cantonés que parecía tranquilo y elegante. Después de todo lo que ha pasado, seguro tienes hambre. Aquí la sopa y las gachas son muy buenas, ligeras y suaves para el estómago, adecuadas para tu estado actual. Si no te molesta, ¿cenamos algo sencillo? Puedes tomarlo como una forma de recuperar fuerzas. Su invitación fue natural, con la preocupación de un médico hacia su paciente, pero manteniendo una distancia adecuada que hacía difícil rechazarlo. Noemí realmente necesitaba un lugar para recuperarse un poco, y además él acababa de ayudarla, así que no era apropiado negarse. Asintió. De acuerdo, debería invitar yo. Gracias por ayudarme antes. Durante la comida, Bradley fue muy considerado, pidió platos suaves y fáciles de digerir, y con cuidado le sirvió la comida usando utensilios comunes. No indagó demasiado en su vida personal, solo hablaron de temas ligeros. Cuando la comida estaba por terminar, Bradley adoptó una expresión ligeramente más seria. Señorita Noemí, ya han salido los resultados de la evaluación de tu caso. Cumples completamente con los requisitos del ensayo clínico. Al escuchar eso, Noemí sintió que una carga se aliviaba en su interior. Alzó la vista y encontró su mirada. Mi decisión no ha cambiado, Dr. Bradley. No quiero renunciar a esta oportunidad, aunque sea mínima. Bradley sonrió y asintió. Bien, te apoyo. Después de la comida, Bradley la llevó de vuelta a casa. En el camino, el teléfono de Noemí vibraba sin parar dentro de su bolso. En la pantalla aparecía una y otra vez el nombre de Bruno. Ella le echó un vistazo, lo puso en silencio y volvió a guardar el teléfono boca abajo en su bolso. Capítulo 7. Cuando el coche se detuvo frente a la villa, el cielo ya estaba teñido por el atardecer. Bradley sacó las bolsas de compras por ella y, al entregárselas, volvió a recordarle, cuando confirme los detalles, te lo explicaré con calma en tu próxima quimioterapia. Mientras tanto, mantén un buen ánimo y sigue tomando tu medicación y descansando a tiempo. Noemí tomó las bolsas y le agradeció con sinceridad. De verdad, muchas gracias por hoy, Dr. Bradley. No hay de qué. Es mi deber, respondió él con una sonrisa suave y tranquilizadora. Justo cuando se dio la vuelta para subir al coche, la puerta de la villa se abrió bruscamente desde dentro. Bruno apareció en la entrada, con el rostro tan sombrío que parecía a punto de desbordarse. Su mirada aguda recorrió a Noemí y finalmente se detuvo en Bradley, que estaba a punto de marcharse. Bradley solo le hizo un leve gesto con la cabeza. Luego abrió la puerta del coche con calma y se fue. Noemí se dio la vuelta para entrar. Al pasar junto a Bruno, él le sujetó la muñeca. ¿Por qué no contestabas el teléfono? ¿Pasaste toda la tarde con él? ¿Qué hicieron? Sus preguntas cayeron una tras otra, cargadas de una ira contenida. Noemí, agotada, cargando las pesadas bolsas, no tenía ganas de discutir en la puerta. No es asunto tuyo. Intentó soltarse, pero él apretó aún más su agarre. ¿Cómo que no es asunto mío? Soy tu marido. Ese médico dijo algo de explicarte todo la próxima vez. ¿Qué tienen que hablar en privado con tanto detalle? Ella alzó la cabeza y lo miró con frialdad. Tú puedes pasar la noche fuera acompañando a Lluviana, ¿y yo no puedo hablar un rato con el médico que puede salvarme la vida? Recordó la provocación de Lluviana y aquella prueba de embarazo, y un dolor agudo atravesó su pecho. Su tono se volvió aún más frío. En lugar de discutir conmigo, deberías preocuparte por Lluviana. No sea que pierda al bebé y entonces tengas que dedicarle toda tu vida a cuidarla. Bruno se quedó atónito por un instante. ¿Sabes que está embarazada? Pero enseguida respiró hondo, como si intentara reprimir sus emociones. Su tono se suavizó, incluso con un matiz de explicación. Noemí, sé que lo del niño te ha afectado mucho, pero la situación de Lluviana es diferente. Ahora mismo, ese bebé es lo único que tiene. Espero que puedas entenderlo. Incluso, si estás dispuesta, en el futuro podríamos adoptar a ese niño. Después de todo, para una chica como Lluviana no es fácil criar a un hijo sola. Sus palabras, directas y sin el menor intento de justificarse, hicieron que Noemí sintiera que caía en un abismo helado. Pensaba que estaba celosa. Pensaba que, como ella ya no podía tener hijos, debía aceptar sin más al hijo de Lluviana. Paf. Noemí golpeó con todas sus fuerzas. Su palma quedó entumecida por el impacto. Miró la marca roja que apareció de inmediato en el rostro de Bruno, su expresión de incredulidad, y habló con voz temblorosa pero cortante como hielo. Bruno, me das asco. Tras decir eso, se soltó bruscamente de su mano y entró corriendo en la villa sin mirar atrás, dejando su sorpresa y todos sus repugnantes planes fuera de la puerta. Se apoyó contra la fría superficie de la puerta, su cuerpo temblando sin control. Afuera, los pasos de Bruno resonaron de un lado a otro con irritación durante un rato, hasta que finalmente se alejaron, reemplazados por el sonido del motor de un coche arrancando. En los días siguientes, Bruno no volvió a casa.
en la vacía villa. Solo la empleada se encargaba de llevarle las comidas y la medicación a tiempo. Noemí disfrutó de la tranquilidad y dedicó toda su energía a investigar la terapia combinada de tratamiento dirigido e inmunoterapia que Bradley había mencionado. Esos términos médicos complejos y datos llenos de incertidumbre, para ella, se convirtieron en la única luz al final de la oscuridad. No esperó a su próxima sesión de quimioterapia. Fue al hospital antes de tiempo. Bradley le entregó un conjunto más detallado de documentos en inglés y habló con calma y rigor. Señorita Noemí, estos son los datos más recientes y algunos seguimientos de participantes. Debo enfatizar una vez más, aunque hay casos de curación, la tasa de efectos adversos graves tampoco es baja, incluyendo miocarditis o neumonía inmunitaria que pueden poner en riesgo la vida. Además, el tratamiento es largo y requiere permanecer en el extranjero bajo monitoreo constante. La miró con claridad y sinceridad. ¿Está segura de haberlo pensado bien? Noemí hojeó los documentos con casos exitosos, rozando suavemente las páginas con los dedos. Ese renacer, descrito en ellos, le parecía tan lejano como una historia de otro mundo, pero alzó la vista, y en sus ojos había una determinación nunca antes vista. Estoy segura, doctor Bradley, por favor, ayúdeme. Bradley quedó conmovido por esa resolución absoluta en su mirada. Tras un breve silencio, asintió. De acuerdo, me pondré en contacto con el centro de investigación lo antes posible y tramitaré tu visa médica y los procedimientos para el ensayo. Como participante voluntaria que cumple los requisitos, el proceso será relativamente rápido. Si todo va bien, en unas 2 semanas estará listo. 2 semanas, repitió Noemí en voz baja, sintiendo, sorprendentemente, una ligereza cercana a la liberación. Capítulo 8. En medio mes, tal vez podría dejar ese lugar asfixiante y apostar por un futuro incierto. Al salir de la oficina de Bradley, sentía los pasos un poco más ligeros. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, vio de inmediato a Bruno, de pie frente a ellas, con Lluviana sujetando su brazo. Lluviana llevaba un vestido holgado de embarazada, con el rostro lleno de felicidad. Bruno estaba inclinado hacia ella, diciéndole algo, con una actitud protectora casi instintiva. Noemí se detuvo, quiso evitarlos, pero ya era demasiado tarde. Bruno levantó la cabeza y la vio. En su rostro apareció al instante una mezcla de sorpresa y un leve desconcierto difícil de ocultar. Soltó la mano de Lluviana y caminó rápidamente hacia ella, frunciendo el ceño. Noemí, ¿qué haces aquí? Hoy no es día de quimioterapia, ¿te sientes mal? No mostró ni un atisbo de incomodidad por haber sido descubierto. Noemí curvó ligeramente los labios. Su mirada pasó por Lluviana, cuyo rostro había cambiado al instante, y dijo con frialdad, soy una paciente. Es normal que esté en el hospital. No, más bien tú, acompañando a tu amante a su revisión de embarazo. ¿Con qué cara vienes a preguntarme? Bruno se quedó sin palabras por un momento. Su expresión se volvió tensa, bajando la voz. Noemí, no quiero discutir contigo en el hospital. Noemí tampoco tenía ganas de seguir hablando y quiso rodearlo para marcharse. En ese momento, Lluviana se cubrió la boca de repente, soltando arcadas, doblándose con gesto de dolor. Bruno, me siento muy mal. Bruno se giró de inmediato para sostenerla, lleno de preocupación. ¿Qué pasa? ¿Otra vez náuseas? Aguanta un poco. Vamos a ver al médico enseguida. Miró alrededor con urgencia, y su mirada se posó en Noemí, que estaba a punto de irse. Lluviana no se siente bien. Ayúdala a ir al baño de mujeres. Voy a buscar un médico ahora mismo. No, respondió Noemí sin dudar. Te lo pido, por favor. El bebé que lleva no puede tener ningún problema. El tono de Bruno era apremiante. La agarró y la empujó hacia Lluviana antes de salir corriendo a buscar ayuda. Noemí dio un traspié por la fuerza del empujón. Su ira y sensación de absurdo alcanzaron el límite, pero al ver a Lluviana pálida, aparentemente incapaz de sostenerse en pie, contuvo su enojo y la ayudó a entrar en el baño de mujeres cercano. Apenas entraron, Lluviana se enderezó de inmediato. Ya no quedaba ni rastro de dolor en su rostro, solo una sonrisa llena de arrogancia y provocación. Se apoyó en el lavabo, observando a Noemí con una leve risa. ¿Lo ves? Pase lo que pase, a quien Bruno más le importa es a mí y a este bebé. Noemí, nunca podrás ganarme. Noemí comprendió al instante su intención. Sin ganas de seguir viendo su espectáculo, puso los ojos en blanco y se giró para irse. ¿A dónde vas con tanta prisa? La detuvo Lluviana, bajando la voz, con un tono extrañamente excitado. Dime, si ahora me cayera, por accidente, ¿qué crees que pensaría Bruno? Seguro diría que tú me empujaste. Después de todo, me odias, y odias a este niño. Noemí la miró con cautela. ¿Qué estás intentando hacer? Lluviana no respondió. Al escuchar pasos apresurados afuera, una sonrisa loca y decidida apareció en su rostro.
En el instante en que Noemí aún no reaccionaba, se lanzó hacia atrás de repente, golpeando con fuerza su costado contra el borde duro del lavabo, mientras soltaba un grito desgarrador. ¡Ah! Con un golpe seco, Lluviana cayó al suelo con fuerza. Su rostro se volvió pálido al instante, el sudor frío le cubrió la frente, y se aferró al abdomen, gimiendo de dolor. Mi bebé, hermana Noemí, ¿por qué me empujaste? Noemí quedó paralizada, de pie en el lugar. Jamás habría imaginado que Lluviana sería capaz de hacerse tanto daño a sí misma solo para incriminarla. Ese golpe no fue una actuación. Había caído con toda su fuerza, como si no le importara en absoluto la vida de ese niño. En ese momento, la puerta del baño fue abierta de golpe. Bruno entró con una enfermera. Al ver a Lluviana en el suelo y a Noemí de pie a un lado, sus ojos se llenaron al instante de sorpresa y furia. Lluviana corrió hacia ella, la levantó en brazos y miró fijamente a Noemí, su voz temblando de rabia y miedo. Noemí, ¿qué has hecho? Ella abrió la boca, con la garganta seca. No fui yo, ella se cayó sola. Bruno no le creyó en absoluto. La interrumpió con dureza. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Ni siquiera dejas en paz a un niño que aún no ha nacido. La enfermera ya estaba actuando de emergencia, llamando a una camilla. Bruno colocó a Lluviana, que no dejaba de gemir, sobre la camilla. Al mirar a Noemí, sus ojos estaban llenos de una decepción absoluta y repulsión. Casi gritó: Noemí, si le pasa algo a Lluviana o al bebé, no te lo perdonaré jamás. La enfermera empujó la camilla apresuradamente hacia urgencias. Bruno la siguió de cerca, sin volver a mirar a Noemí, dejando atrás solo una advertencia cargada de odio que resonó en el pasillo vacío. Será mejor que reces para que estén bien. Noemí se quedó sola frente al baño de mujeres, rodeada de miradas llenas de desprecio y sospecha. Enderezó la espalda, ignoró todas esas miradas y dio un paso adelante, siguiéndolos. Capítulo 9. No se sabe cuánto tiempo pasó hasta que la puerta de urgencia se abrió. El médico salió y negó con la cabeza hacia Bruno, que esperaba afuera. El alto cuerpo de Bruno se tambaleó de repente, se apoyó contra la pared, cubriéndose el rostro con ambas manos, los hombros temblando con fuerza. Esa espalda transmitía un dolor y una desesperación profundos. Después de un rato, se giró y caminó paso a paso hacia Noemí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro pálido. Se detuvo frente a ella y, con voz ronca, habló con un tono incuestionable. Noemí, ve a pedirle perdón a Lluviana. Noemí levantó la cabeza y lo miró con calma, como si estuviera viendo a un desconocido. ¿Por qué tendría que disculparme? Yo no la empujé. ¿No fuiste tú? Bruno pareció completamente enfurecido por su calma. Se inclinó de repente, apoyando ambas manos en los reposabrazos del banco, atrapándola en un espacio reducido, cubriéndola con una sombra pesada. Solo estaban ustedes dos allí. Ella dijo claramente que fuiste tú. ¿Acaso crees que usaría a su propio hijo para incriminarte? Noemí sabía que en ese momento no tenía forma de defenderse, pero aún así no estaba dispuesta a ceder. No la empujé. No voy a disculparme. Su actitud terminó de destruir el último rastro de razón en Bruno. La llevó a la comisaría y presentó una denuncia. Bruno utilizó sus influencias, con pruebas y testigos aparentemente concluyentes. Sus explicaciones resultaron débiles. Lesiones intencionales, circunstancias graves. Fue condenada a 1 mes de detención. Si no quieres disculparte, entonces reflexiona bien ahí dentro. Bruno dejó caer esa frase con frialdad y se marchó sin mirar atrás. Los días que siguieron fueron los más oscuros en la vida de Noemí. Bruno claramente no tenía intención de facilitarle las cosas. Recibió un trato especial. Las demás detenidas la empujaban y la insultaban. Le quitaban la comida, la delgada manta para el frío. La golpeaban. Por la noche, alguien siempre la despertaba, impidiéndole dormir. Se acurrucaba, soportando el dolor y el frío. Su estómago se retorcía por el hambre y la interrupción de la medicación. Bruno la castigaba de esa manera. La torturaba, queriendo que se sometiera, que admitiera un crimen que no había cometido. Cada abuso era como otra herida más sobre su corazón ya destrozado. Ese mínimo rastro de amor que aún quedaba por los recuerdos del pasado, incluso algo que ella misma se negaba a reconocer, fue completamente aplastado y reducido a cenizas. Ya no esperaba nada de él, solo quedaba un odio frío. Contaba los días. Tenía que sobrevivir, tenía que salir de allí, tenía que hacer que todos ellos pagaran. El día 15, cuando la puerta de hierro volvió a abrirse, quien apareció no fue un guardia, sino Bradley. Vestía un traje impecable, con expresión serena. Al ver a Noemí, demacrada y con moretones en el rostro, en sus ojos apareció un destello de sorpresa y dolor. Señorita Noemí, lo siento, no sabía que habías pasado por algo así. Los trámites ya están listos. He venido a sacarte de aquí.
Su voz, como siempre, era suave, con una calma que tranquilizaba. Noemí lo miró, sus labios agrietados se movieron, pero no logró emitir sonido. Se apoyó en la pared y se levantó con dificultad. Cada paso tiraba de las heridas de su cuerpo. Bradley dio un paso adelante, la sostuvo del brazo y colocó un abrigo grueso sobre su cuerpo frágil. El coche está afuera. Vamos directo al aeropuerto. ¿Al aeropuerto?, preguntó ella con voz ronca. Todos los trámites para salir del país están listos. El proyecto experimental también está confirmado. El vuelo es esta tarde, Bradley explicó en voz baja, ayudándola a salir paso a paso de la comisaría. La luz del sol le hirió los ojos. Al respirar el aire fresco del exterior, tuvo la sensación de volver a ver el mundo. Se sentó en el coche de Bradley, apoyándose contra el asiento y cerrando los ojos con cansancio. El coche dejó atrás la ciudad, dirigiéndose directamente al aeropuerto. Antes de embarcar, Bradley le entregó el pasaporte, el billete y una carpeta gruesa con todos los documentos médicos y contactos. Cuando llegues, alguien te estará esperando. Todo irá mejor, señorita Noemí. Noemí tomó las cosas y levantó la vista. Su voz seguía ronca, pero llena de sinceridad. Doctor Bradley, gracias. Bradley sonrió ligeramente. Cuídate. Te esperaré recuperada. El avión despegó, y la ciudad bajo sus pies se volvió cada vez más pequeña, hasta quedar cubierta por las nubes. Noemí miró el cielo infinito a través de la ventanilla, sintiéndose como un ave que finalmente se liberaba de su jaula. El dolor del pasado, la traición, la humillación, todo quedó atrás. En aquella tierra, lo que le esperaba era un tratamiento desconocido, un dolor inmenso, pero también, tal vez, un nuevo comienzo. Capítulo 10. Bruno estaba de pie frente a la comisaría, frotando inconscientemente el borde de su teléfono con los dedos. En la pantalla estaba el mensaje que un conocido dentro de la comisaría le había enviado medio mes atrás. La señorita Noemí está bien. Su medicación no ha sido interrumpida. El viento del profundo invierno traía un frío cortante, haciendo que el bajo de su abrigo a medida se moviera ligeramente. Se ajustó el cuello, pero no logró ocultar el cansancio en su expresión. Durante ese mes, prácticamente había estado yendo sin descanso entre el hospital y la empresa. Tras perder al bebé, Yuviana había sufrido un colapso emocional total. A veces se aferraba a él llorando desconsoladamente, repitiendo, todo es culpa mía, no pude proteger a mi hijo. Otras, se quedaba mirando el techo con los ojos vacíos, sin decir una palabra. Esa chica que había crecido con él en su tierra natal, sola en esta ciudad sin familia, ahora enfrentaba una tragedia así, no podía simplemente ignorarla. Pero cada vez que se sentaba junto a su cama y escuchaba sus sollozos entrecortados, el corazón de Bruno se llenaba de sentimientos contradictorios. Había resentido el impulso de Noemí, pero más a menudo, su mente se llenaba sin control de su imagen, su rostro pálido tras la quimioterapia, su actitud tranquila tras volver a casarse, una calma que le inquietaba profundamente. Sabía cuán posesiva había sido Noemí, hasta el punto de haberle resultado molesto, pero ahora que ella ya no preguntaba, ya no discutía, esa calma era como una aguja fina que le pinchaba el corazón constantemente. El día que la llevó a la comisaría, aunque estaba furioso, aún así había contactado en privado a un conocido allí, repitiendo sus instrucciones una y otra vez. Noemí no está bien de salud, está en quimioterapia, asegúrense de cuidarla, no puede sufrir ningún daño, y debe tomar su medicación a tiempo. Que pasara un mes allí para reflexionar no era malo, para suavizar su carácter. Cuando saliera, él le explicaría todo con calma. Siempre podría persuadirla. Siempre creyó que Noemí no lo abandonaría de verdad, así como, incluso después del divorcio, había vuelto. Desde que en la universidad sus padres le dieron 500,000 para apoyarlo en su emprendimiento, hasta después del matrimonio, cuando ella se convirtió en su mejor aliada en los negocios. Todos sabían que eran una pareja inseparable. En los primeros días más difíciles del emprendimiento, vivían en un pequeño apartamento de menos de 10 metros cuadrados. Noemí se encargaba de las cuentas y hacía estudios de mercado hasta altas horas de la noche. A veces se quedaba dormida sobre la mesa del cansancio, pero al despertar lo primero que decía era, Bruno, ya organicé la información de ese cliente. En ese entonces, sus ojos brillaban como estrellas. Su posesividad también era directa y hasta adorable, hacía pucheros si él hablaba demasiado con una clienta, pero luego le preparaba una sopa caliente para el estómago. Esas escenas siempre regresaban en silencio durante la noche, especialmente cuando acompañaba a Yuviana en el hospital hasta tarde, y luego volvía a la villa vacía. Al ver la puerta cerrada de la habitación de invitados, una sensación inexplicable de vacío llenaba su pecho. Pensaba que, cuando Noemí saliera, la compensaría bien. Entró en la comisaría y explicó su propósito al agente de guardia. En su tono había una urgencia que ni él mismo notaba.
He venido a recoger a Noemí. Su mes de detención ya terminó. El agente levantó la vista, revisó en el ordenador y respondió con un tono rutinario. ¿Noemí? Fue liberada bajo fianza hace medio mes. ¿Fianza? Bruno pensó que había oído mal. Imposible. ¿Quién la sacó? ¿Cuándo pasó eso? Un hombre llamado Bradley. ¿Bradley? ¿Por qué él vendría a sacarla? Sacó su teléfono y, con los dedos temblando, marcó el número de Noemí, pero lo único que escuchó fue una fría voz automática. El número al que ha llamado está apagado. Volvió a intentarlo varias veces. El resultado fue el mismo. Revisó WeChat, mensajes. Todas las formas de contacto habían sido bloqueadas. No puede ser, murmuró Bruno en voz baja, su rostro palideciendo de inmediato. Por más enfadada o decepcionada que estuviera, Noemí no se iría sin decir nada. Era demasiado orgullosa. Incluso si decidía marcharse, se lo diría cara a cara. No desaparecería de una forma tan definitiva. De repente recordó el día que la dejaron detenida, de pie en la comisaría. Sus ojos eran tranquilos como aguas profundas, sin explicaciones, sin enojo, solo una frialdad distante. «Señor Brown, ¿necesita algo más?», preguntó el funcionario al verlo tan desorientado. Bruno Brown no respondió. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su coche. Al arrancar el motor, sus manos temblaban levemente. Su mente era un caos. A ratos veía el rostro débil de Noemí tras la quimioterapia. A ratos escuchaba su voz fría y desesperada. «Bruno, me das asco». Capítulo 11. El coche avanzó a toda velocidad directo hacia la villa. Bruno irrumpió en la habitación de invitados. Todo estaba ordenado con pulcritud. Su ropa, sus objetos personales, todo seguía allí. Sobre la mesita de noche había una pequeña caja de medicamentos. Aún no se habían terminado, pero el cajón donde guardaba sus documentos importantes estaba vacío. Registró cada rincón de la habitación, a excepción de los documentos. Todo permanecía intacto. Era como si hubiera tomado una decisión firme, abandonándolo todo y desapareciendo sin dejar rastro. De repente, su teléfono vibró. Lo tomó con emoción, pero era una llamada de Lluviana. «Bruno, ¿dónde estás? Tengo miedo. Vuelve a acompañarme». Al escuchar su llanto, por primera vez le resultó insoportablemente molesto. Respiró hondo, reprimiendo la agitación en su interior. Su voz salió áspera. «Tengo algo que hacer. Iré más tarde». Colgó y se apoyó contra la pared, sintiendo un dolor sordo en el pecho. Siempre había creído tener todo bajo control. Creía que Noemí jamás lo abandonaría. Pero, sin que él lo supiera, ella se había marchado sin mirar atrás. Recordó que, medio mes atrás, aquel conocido en la comisaría le había enviado un mensaje. «La señorita Noemí últimamente no está bien anímicamente. Siempre se queda mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos». En ese momento, él estaba ocupado calmando a Lluviana y solo respondió de manera superficial: «Que reflexione bien». Bruno sacó el teléfono y llamó a su asistente. «Investiga de inmediato dónde está Noemí. Y también quiero toda la información sobre Bradley, sus movimientos, relaciones, cualquier detalle. No dejes nada fuera». Colgó, caminó hasta la ventana y miró el cielo grisáceo. Por primera vez, un miedo desconocido invadió su corazón. No sabía a dónde había ido Noemí, ni si estaba bien, ni siquiera sabía si volvería a verla. Siempre había creído que tenían tiempo de sobra, que podrían arreglarlo todo poco a poco. Bruno condujo directamente al hospital, irrumpiendo en el edificio de hospitalización. Ignoró las miradas sorprendidas del personal médico y caminó directo hacia la oficina de Bradley, con los dedos apretados hasta palidecer, la respiración agitada y ardiente. La puerta estaba cerrada. La empujó de golpe. Dentro, no había nadie. Una enfermera de la sala contigua se acercó al escuchar el ruido. Al ver su expresión alterada, le dijo con suavidad: «Señor, ¿busca al doctor Bradley? Fue asignado al extranjero hace medio mes para participar en un proyecto médico. No volverá por ahora». «¿Asignado al extranjero?». Bruno quedó atónito. «¿Cuándo? ¿A dónde fue?». La enfermera dudó. «Los detalles son confidenciales. Además, el doctor Bradley se fue con mucha prisa. Solo dejó instrucciones de trabajo. No podemos proporcionar más información». El corazón de Bruno se hundió. La fecha de salida de Bradley no podía ser coincidencia. Había planeado todo desde el principio, llevándose a Noemí lejos. Reprimió la irritación en su interior y se dirigió rápidamente al archivo del hospital. «Quiero revisar el historial médico de Noemí. Soy su esposo». El encargado revisó los registros y negó con la cabeza. «Lo siento, señor. El expediente de la señorita Noemí ya fue retirado. Según las normas, sin autorización escrita de la paciente, no podemos revelar ninguna información, ni siquiera quién lo retiró». «¿Retirado? ¿Fue Bradley?», insistió Bruno. «Lo siento,
No podemos revelarlo. Bruno sintió un mareo, como si todo su apoyo se hubiera derrumbado de golpe. Se apoyó contra la pared fuera del archivo, con los dedos helados. Sacó su teléfono y volvió a marcar el número de Noemí. Una vez más, la fría voz automática. El número al que ha llamado está apagado. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de él, sonó el teléfono. Era su asistente, con un tono urgente. Señor Brown, encontré algunas pistas. Estoy abajo. ¿Puede bajar? Bruno Brown bajó rápidamente. Vio al asistente sosteniendo un montón de documentos impresos y se acercó con rapidez. Señor Brown, este es el registro de movimientos de la señora tras ser liberada bajo fianza hace medio mes. El asistente le entregó los documentos. Después de que el Dr. Bradley la sacara de la comisaría, fue directamente al aeropuerto. No hizo ninguna otra parada. La mirada de Bruno cayó sobre las imágenes de vigilancia en el teléfono del asistente. Noemí llevaba un abrigo. Su figura era delgada, su rostro pálido, pero su espalda estaba recta, sin la más mínima señal de vacilación o apego. Capítulo 12. ¿A dónde fue?, preguntó con urgencia. No podemos averiguarlo, respondió el asistente, negando con la cabeza, con tono grave. La información del vuelo de la señora y sus registros de salida del país han sido ocultados. Nuestros contactos revisaron todos los aeropuertos con vuelos internacionales, pero no encontraron su destino. Hizo una pausa antes de añadir. El Dr. Bradley presentó su solicitud para salir al extranjero 3 días después de que la señorita Noemí se marchara, alegando participación en un proyecto médico internacional. Su itinerario también está encriptado. También descubrimos que el Dr. Bradley es el heredero del Grupo Q. La familia Q tiene conexiones profundas tanto a nivel nacional como internacional. Para ellos, borrar completamente el rastro de 2 personas no es difícil. ¿El heredero del Grupo Q? Bruno se quedó atónito. Siempre había pensado que Bradley era solo un médico común, sin imaginar que tuviera un trasfondo tan poderoso. Con razón había podido llevársela sin dejar rastro. Una fuerte sensación de impotencia lo invadió. Por primera vez, se dio cuenta de que quizá realmente iba a perder a Noemí. ¿Hay algo más?, preguntó con voz ronca, con un leve temblor apenas perceptible. El asistente dudó, con la mirada esquiva, y dijo con cautela: Señor Brown, hay otra información, no sé si debería decírsela. Habla, lo interrumpió Bruno con impaciencia. En ese momento, cualquier pista sobre Noemí era como un salvavidas. El asistente apretó los dientes y le entregó otro documento. El segundo día de detención de la señora. Un grupo de chicas problemáticas que frecuentan bares fue llevado al mismo centro de detención. Según sus propias declaraciones, estas personas la acosaron repetidamente, le quitaron la comida, rompieron su ropa, la golpearon, incluso tiraron su medicación. Durante su detención, parece que la señora no pudo tomar sus medicamentos. ¿Qué? Las pupilas de Bruno se contrajeron de golpe. Su corazón fue como si una mano invisible lo apretara con fuerza, dejándolo casi sin respirar. Él había dado instrucciones claras para que cuidaran de Noemí. ¿Qué relación tenían esas chicas con ella? Su voz era fría como el hielo, cargada de una furia contenida al límite. Seguimos investigando y descubrimos que ese grupo conocía a la señorita Lluviana en un bar, respondió el asistente en voz más baja. Alguien vio que, el mismo día en que Noemí fue detenida, Lluviana se reunió con ellas en privado y les entregó una suma de dinero. Parece que les dio instrucciones específicas. Bruno quedó paralizado, como alcanzado por un rayo. Esa hermana menor, de la que siempre se había hecho cargo, a la que consideraba inocente, bondadosa y desamparada, ¿era capaz de hacer algo tan cruel? Todo el sufrimiento que Noemí había vivido en el centro de detención había sido causado por Lluviana, y él, como esposo de Noemí, no solo no la protegió, sino que la envió personalmente a ese infierno, y mientras ella era maltratada, él estaba consolando a la culpable. Una ola de culpa y rabia lo inundó de inmediato. Golpeó la pared con fuerza. Sus nudillos se hincharon y se abrieron al instante. Pero ese dolor no era ni una milésima parte del que sentía en el pecho. Podía imaginar a Noemí encogida en la celda, soportando golpes, hambre, frío, con los ojos llenos de desesperación. Sigue investigando, ordenó Bruno con una ferocidad incuestionable. Reúne todas las pruebas. Quiero saber exactamente todo lo que ha hecho. Tras decir eso, se giró y corrió hacia la planta VIP del hospital. En su mente solo quedaba una idea: encontrar a Lluviana y exigirle la verdad. Capítulo 13. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y la voz coqueta de Lluviana atravesaba claramente la madera. Ni te imaginas cómo hice girar a esa idiota de Noemí como una tonta. Los pasos de Bruno se detuvieron en seco. Instintivamente contuvo la respiración. Le dije que el niño era de Bruno. Lluviana soltó una risita, llena de desprecio. La última vez, en un bar,
Me acosté por accidente con un desconocido. ¿Quién iba a pensar que quedaría embarazada? ¿Cómo iba a dar a luz a un bastardo? Justo aproveché la ocasión para deshacerme del bebé y echarle la culpa a Noemí. Matar 2 pájaros de un tiro. ¿No es perfecto? Hace tiempo que no la soporto. ¿Y qué si es de ciudad? ¿Qué tiene de especial? Siempre tratando de meterse entre Bruno y yo. Por fin se divorciaron. Y aún así volvió arrastrándose. ¿No es porque tiene cáncer y quiere aprovecharse del dinero de Bruno para tratarse? ¿De verdad cree que él todavía la ama? Si no fuera porque en su momento tenía algo de dinero y ayudó a Bruno, él ya la habría echado hace tiempo. Yo crecí con él desde pequeña, ¿cómo no iba a inclinarse por mí? Y lo del centro de detención, su risa se volvió aún más orgullosa. Ustedes hicieron un buen trabajo. Lástima que no murió allí de dolor o de enfermedad. Así no tendría que salir a estorbar. Aunque ahora no sé dónde está, ojalá ya esté muerta. De repente, bajó la voz, con tono de advertencia. Mantén la boca cerrada. No vayas a decir nada. Cuando pase todo esto, convenceré bien a Bruno. Para entonces, el puesto de señora Brown será mío. Van. La puerta fue empujada violentamente por Bruno. Yuviana se sobresaltó, girándose de golpe. El teléfono se le cayó de las manos. La pantalla se hizo pedazos al impactar contra el suelo. La satisfacción en su rostro se congeló al instante, reemplazada por pánico. Su cara palideció como papel. Br. Bruno, ¿cuándo llegaste? Se levantó apresuradamente, intentando ocultar su nerviosismo, forzando una expresión frágil. ¿No ibas a recoger a Noemí? ¿Por qué viniste de repente? Bruno permanecía en la entrada, rodeado de una presión opresiva. Sus ojos eran fríos como cuchillas envenenadas, clavados en ella. ¿Llegué en mal momento? Avanzó paso a paso, su voz áspera como papel de lija, cada palabra impregnada de un frío penetrante. ¿Interrumpí el momento en que compartías tus buenas noticias con tu amiga? El cuerpo de Yuviana temblaba sin control. Evitaba su mirada. Bruno, ¿de qué hablas? No entiendo. ¿No entiendes? Bruno soltó una risa fría. Su mirada recorrió los suplementos y flores junto a la cama, recordando su fingida debilidad durante ese mes, sintiendo una repulsión indescriptible. En su momento, ella le había dicho que el niño era de su exnovio. Aunque habían terminado, insistía en conservarlo, diciendo que era su única familia. Él no había podido convencerla y respetó su decisión, cuidándola por los lazos del pasado. Incluso había pensado que, cuando naciera el niño, si Yuviana no podía criarlo, él y Noemí podrían adoptarlo. Ahora entendía perfectamente lo que Noemí quiso decir con «me das asco». Al recordarlo, cada escena le resultaba absurda y repugnante. Avanzó paso a paso, hasta acorralar a Yuviana contra la pared, sin dejarle salida. Las lágrimas brotaron de inmediato de los ojos de Yuviana. Con un golpe, cayó de rodillas, abrazando sus piernas, llorando desconsoladamente. Bruno, me equivoqué, de verdad me equivoqué, todo fue un momento de debilidad. Te amo demasiado, tenía miedo de que Noemí te arrebatara. Por eso hice esas tonterías. Por favor, perdóname. Lloraba con el rostro empapado, intentando ganar su compasión como antes, aferrándose a su pantalón como si fuera su último salvavidas. En el pasado, al verla así, Bruno quizás se habría ablandado, incluso la habría perdonado, pero ahora, sabiendo todo lo que le había hecho a Noemí, la ira en su interior era casi imposible de contener. Capítulo 14. Bruno levantó el pie de repente y la apartó de una patada. ¿Amarme? La miró desde arriba, sin el más mínimo rastro de calidez en los ojos. Yuviana, ya te lo dije hace mucho, la única persona a la que amo es Noemí. ¿Tu supuesto amor es engañarme con mentiras y herir con malicia a la persona que más debía valorar? Recordó las lágrimas de Noemí por culpa de Yuviana. La decepción cada vez que él la abandonaba. Cada escena era como una cuchilla que le atravesaba el corazón. Y la causante de todo, era la mujer frente a él, a quien siempre había protegido como a una hermana. Su mirada se posó en el rostro pálido de Yuviana, y su tono se volvió absolutamente decidido. Lo que hiciste no se puede borrar con un simple, fue un error momentáneo. Bruno sacó su teléfono y llamó a su asistente. Trae a Yuviana de inmediato. Contacta con la policía. Presenta todas las pruebas de que incriminó a Noemí y compró a otros para que la agredieran. Y también a todas las personas que la acosaron en el centro de detención, que ninguna quede libre. Al oír la palabra «policía», Yuviana entró en pánico. Se levantó y trató de lanzarse sobre él para arrebatarle el teléfono, gritando: «Bruno, no puedes hacerme esto. ¿Olvidaste lo que tuvimos?» ¿Lo que tuvimos? Bruno esquivó su intento, con desprecio en la mirada. ¿Qué tuvimos nosotros? Pronto, el asistente llegó con 2 guardaespaldas. Yuviana intentó resistirse y llorar, pero fue sujetada con firmeza. Le taparon la boca,
Solo pudo emitir sonidos ahogados, con los ojos llenos de miedo y resentimiento. Al verla ser llevada por la fuerza, el cuerpo tenso de Bruno finalmente cedió. Se apoyó contra la pared, exhausto. Cerró lentamente los ojos, y en su mente solo estaba Noemí. Sacó el teléfono y volvió a marcar ese número familiar. La misma respuesta fría, apagado. Apretó el teléfono con fuerza, los nudillos blancos. Solo tenía un pensamiento. Noemí, estés donde estés, te encontraré, y dedicaré el resto de mi vida a compensarte. El olor a desinfectante llenaba el aire cuando Noemí estaba encogida en la silla reclinable de la sala de tratamiento. Sentía como si sus huesos hubieran sido desmontados y vueltos a ensamblar. Cada centímetro de su cuerpo gritaba de dolor. La última sesión de quimioterapia acababa de terminar. El sudor frío había empapado su bata, pegándose a su piel con un frío penetrante. Se mordía el labio inferior con fuerza, hasta percibir el leve sabor a sangre, logrando así no gritar de dolor. ¿Quieres beber un poco de agua tibia? Una voz cálida sonó a su lado. Bradley se acercó con un vaso de agua en la mano. En la otra sostenía una toalla limpia, con la que secaba suavemente el sudor de su frente. Sus movimientos eran delicados, evitando cuidadosamente la aguja de la vía en su brazo. Noemí abrió ligeramente los ojos y tomó el vaso. Sus dedos temblaban levemente por los efectos secundarios del tratamiento. El agua resbaló por el borde y cayó fría sobre su mano. Bebió pequeños sorbos. La sequedad en su garganta se alivió un poco, y el dolor desgarrador pareció disminuir ligeramente. «Otra vez lo superaste», dijo Bradley, sentándose a su lado, con una voz suave como la brisa de primavera. «Los indicadores esta vez son mejores que la anterior. La actividad de las células cancerosas ha disminuido bastante». Noemí intentó sonreír, pero no tenía fuerzas. Llevaba ya medio año allí. Cada sesión de quimioterapia era como una lucha contra la muerte. En varias ocasiones había perdido el conocimiento por el dolor, y cada vez que despertaba, lo primero que veía era a Bradley a su lado. Él tomaba su mano y le hablaba una y otra vez, del progreso del tratamiento, del clima afuera, de historias del país, como si estuviera intentando despertar a un alma dormida. Capítulo 15. Aún recordaba que, pocos días después de llegar, cuando su cuerpo no se había recuperado del sufrimiento en el centro de detención ni del cansancio del largo vuelo, Bradley apareció en el centro de tratamiento con una simple maleta. Dijo que había solicitado un puesto como voluntario médico allí, para poder participar en el proyecto internacional, y de paso cuidar de ella. Lo dijo con tanta franqueza que la dejó sin palabras. «No tienes que hacer esto», le había dicho entonces, con cierta distancia en la voz. No quería deberle nada a nadie. Bradley solo sonrió. En sus ojos había una claridad firme. «Soy tu médico tratante. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo a mi paciente sufrir sola. Además, el trabajo como voluntario aquí me permite acceder a casos médicos más avanzados. También es una forma de crecer profesionalmente». Sus palabras eran razonables, imposibles de rechazar. En los días siguientes, recordaba sus restricciones alimentarias tras la quimioterapia, preparándole cada día comidas ligeras y diferentes para cuidar su estómago. Le traía distintos tipos de gorros suaves, y cuando el dolor la despertaba en mitad de la noche, aparecía de inmediato en la habitación, masajeando puntos de presión para aliviar su sufrimiento. En el centro de tratamiento, la mayoría de los pacientes estaban solos, y el ambiente siempre era algo opresivo, pero con Bradley a su lado, los días de Noemí parecían un poco menos difíciles. Cuando hacía buen tiempo, paseaban juntos por el jardín del centro. Él le contaba curiosidades médicas, y ella, en ocasiones, hablaba de su pasado, no de Bruno, sino de sus padres, de sus sueños. Antes quería abrir una floristería, dijo en una de esas caminatas, en voz baja, no muy grande, pero llena de todo tipo de flores. Despertar cada día con ese aroma, debe ser algo muy feliz. Bradley la miró de reojo. La luz del sol iluminaba su rostro, dándole un poco de color a su palidez. «Cuando te recuperes, podemos buscar un local juntos», dijo con naturalidad, como si fuera algo completamente evidente. Noemí no respondió, solo levantó la vista hacia el cielo a lo lejos. No se atrevía a desear demasiado. Para ella, poder vivir un día más ya era una bendición. Ese día, Noemí se sentía particularmente bien. No solo pudo beber medio cuenco de gachas por sí sola, sino que también se sentó junto a la ventana a leer durante un rato. Bradley llevó un plato de fruta cortada y se sentó a su lado. Dudó un momento antes de hablar. «Noemí, hay algo que creo que debería decirte». Ella no apartó la vista del libro, solo murmuró suavemente. «Ajá, Bruno ha estado buscándote», dijo Bradley en voz baja. «Ha investigado casi todos los lugares posibles, tanto dentro como fuera del país». Noemí levantó la mirada hacia él. En sus ojos no había sorpresa, ni emoción alguna, como si estuviera escuchando algo completamente ajeno a ella.
Que me encuentre o no, ya no importa. Cerró el libro suavemente, con voz tranquila. Ahora solo quiero tratarme bien y vivir bien. Bradley observó la firmeza en su mirada y sintió un leve alivio en su corazón. Parecía que realmente lo había dejado atrás. De acuerdo, asintió, con una sonrisa cálida. Entonces nos concentraremos en el tratamiento. Lo demás, no hace falta pensarlo. Capítulo 16. Bruno estaba de pie frente al ventanal, con un cigarrillo entre los dedos que ya se había consumido hasta el final. El calor lo hizo reaccionar de golpe. La ceniza cayó sobre la alfombra artesanal de gran valor, dejando una mancha gris, como el arrepentimiento imborrable en su corazón. El asistente entró y dejó un documento sobre el escritorio. Señor Brown, ya salió la sentencia de Lluviana, 7 años de prisión. Las personas que participaron en la agresión a la señora recibieron condenas de 1 a 3 años. Bruno no se giró. Su voz era tan ronca que parecía ajena. Entendido. En los últimos 6 meses, había utilizado todos los recursos a su alcance solo para hacer que Lluviana y quienes habían dañado a Noemí pagaran el precio. Pero cada noche, cuando todo quedaba en silencio, al pensar en Noemí, sentía como si su corazón fuera cortado una y otra vez con una cuchilla sin filo, dejándolo sin aliento. Señor Brown, hemos encontrado algunas cosas nuevas. ¿Quiere verlas? El asistente dudó antes de entregarle una tableta. Bruno la tomó. En el instante en que la pantalla se encendió, su respiración se detuvo. El primer video era de aquella cafetería al aire libre. En la imagen, Lluviana arrancaba la peluca de Noemí de un tirón. Noemí se quedaba inmóvil, temblando, abrazándose a sí misma como un erizo al que le hubieran arrancado su armadura. Las miradas a su alrededor la atravesaban como agujas. Y entonces, Bradley aparecía rápidamente, colocándole una boina con suavidad y ayudándola a salir con cuidado. En el video, Noemí caminaba con pasos inestables, casi sostenida en brazos. Los dedos de Bruno se aferraron a la tableta con fuerza, los nudillos blancos, la presión haciéndole doler la piel. Recordó cómo ese día la había interrogado, como ella le dijo con frialdad, Bruno, me das asco. Ahora entendía, en ese momento, ella acababa de pasar por esa humillación. Luego aparecieron los mensajes provocadores que Lluviana le había enviado a Noemí, uno tras otro, cada palabra como una puñalada. Había fotos de él durmiendo, apoyado en el hombro desnudo de Lluviana, acompañadas del texto, cuando mueras, me casaré con Bruno. Fotos íntimas, cuidadosamente fabricadas para sugerir cercanía. Y después, tras el aborto de Noemí, el mensaje cruel, si no puedes tener hijos, deja de ocupar el puesto de señora Brown. ¿Por qué no me haces espacio? El último mensaje era la respuesta de Noemí, tranquila, cuando muera, me lo llevaré conmigo. El corazón de Bruno se apretó como si una mano invisible lo estrangulara. ¿Para qué ella dijera algo así? ¿Cuánta decepción y odio había acumulado? Pero esa frase también era como una tenue luz. Significaba que aún le importaba, aunque fuera un poco. Si él seguía vivo, ¿significaba que ella también lo estaba? ¿Hay noticias de ella? Bruno se giró de repente, con urgencia y temor en los ojos. El asistente bajó la cabeza. Señor Brown, hemos investigado todos los hospitales y centros de tratamiento posibles, dentro y fuera del país, incluso propiedades del Grupo Q, pero no hay rastro de la señora. La familia Q guarda su información con extremo hermetismo. Durante estos 6 meses, Bruno había buscado a Noemí como un loco. Detectives privados, socios comerciales, contactos internacionales, pero Noemí había desaparecido del mundo. Temía que ya no estuviera viva. Temía no tener siquiera la oportunidad de redimirse, pero aún más, temía que, cuando la encontrara, ella ya no lo quisiera en absoluto. En innumerables noches, regresaba solo a la villa vacía. La habitación de invitados permanecía intacta. La caja de medicinas aún tenía algunas pastillas. Su ropa seguía en el armario. Incluso el aire parecía conservar su tenue aroma a medicina y perfume. Se sentaba en la cama, recordando una y otra vez su historia juntos, desde el amor ingenuo de la universidad, hasta el apoyo mutuo en los inicios del negocio, hasta las discusiones y traiciones posteriores. Cada recuerdo lo hundía más en el arrepentimiento. Se sumergió en el trabajo de manera obsesiva. Solo así podía olvidar, aunque fuera momentáneamente, ese dolor punzante de añoranza y culpa. La empresa crecía, su riqueza y estatus aumentaban, pero el vacío en su interior también. Había conseguido todo lo que alguna vez deseó, excepto a la persona que más quería. Incluso había ido personalmente a la familia Q para obtener información sobre Noemí, pero nunca obtuvo nada. Con el tiempo, ni siquiera podía acercarse a su puerta, sin importar cuántos beneficios ofreciera o cuántas influencias utilizara. La familia Q nunca cedía. El tiempo pasó, primavera, otoño. 2 años se desvanecieron en un instante.
Ese día, Bruno asistía a una lujosa gala empresarial. Entre copas y conversaciones, vestido con un traje impecable, se movía entre la multitud con una sonrisa perfecta, pero en sus ojos había un cansancio y una soledad imposibles de ocultar. Y entonces, su mirada, por casualidad, se posó en la entrada. Todo su cuerpo se quedó inmóvil. En la puerta, Bradley entraba, tomando de la mano a una mujer. Ella llevaba un vestido largo color lavanda. Su cabello caía suavemente sobre los hombros. Su rostro aún tenía algo de palidez, pero irradiaba salud. Sus rasgos eran los mismos que él recordaba, pero ya no había fragilidad ni dolor contenido. Había serenidad. Era Noemí. Capítulo 17. El corazón de Bruno latía con tanta fuerza que parecía querer romper su pecho. Sus pasos se precipitaron hacia la entrada, como si el suelo ya no pudiera retenerlo. 2 años y medio de anhelo, arrepentimiento y tormento se transformaron, en ese instante al verla, en un impulso imposible de contener. Noemí. Su voz, con un leve temblor apenas perceptible, atravesó el bullicio y llegó claramente a los oídos de Noemí, pero antes de que pudiera acercarse más, Bradley se movió con naturalidad y se colocó frente a Noemí, bloqueándole el paso. Su postura erguida y su expresión tranquila transmitían una firmeza indiscutible, como una barrera sólida entre Bruno y ella. Señor Brown, mantenga la compostura. Este es un lugar público. La voz de Bradley era suave, pero firme. Sin embargo, los ojos de Bruno solo veían a Noemí. Ignoró por completo la presencia de Bradley. La miró intensamente, con urgencia en la voz. Noemí, por fin regresaste. ¿Dónde has estado? Te he buscado por todas partes. ¿Sabes cuánto me preocupé por ti? Noemí levantó la mirada. En sus ojos no había sorpresa, ni emoción, ni alegría por el reencuentro, ni siquiera odio. Era como si estuviera mirando a un extraño. Señor Brown, le ruego que mantenga la cortesía, dijo con voz serena, tan profunda como aguas inmóviles. Ese, señor Brown, fue como una daga helada que atravesó el corazón de Bruno. Se quedó inmóvil, mirándola con incredulidad. Noemí no prestó atención a su reacción. Tomó suavemente la mano de Bradley y lo presentó. Olvidé decirte, señor Brown, este es mi novio. Bradley, ya lo conoces. Aquellas palabras fueron como un golpe brutal. ¿Novio? Imposible. Noemí, tú eres mi esposa. ¿Cómo puedes estar con él? ¿Esposa? Noemí arqueó ligeramente una ceja, con una sonrisa irónica en los labios. Señor Brown, llevamos 2 años separados. Ya he presentado la demanda de divorcio. Pronto volveremos a divorciarnos oficialmente. Hizo una pausa, mirando su rostro pálido, con la misma calma. Pero esta vez no me iré con las manos vacías. Todo lo que me pertenece, y la compensación por lo que me debes estos años, lo recuperaré hasta el último centavo. El corazón de Bruno se contrajo con fuerza. Una sensación de asfixia lo invadió por completo. Miró los ojos indiferentes de Noemí, y la forma en que Bradley la protegía a su lado. Un miedo intenso creció dentro de él. No, no acepto el divorcio, dijo con urgencia. Noemí, sé que me equivoqué. No debí ignorarte, todo fue culpa de Lluviana. Sus mentiras me cegaron. No debí hacerte daño. Dame otra oportunidad. Sí, lo compensaré todo. Podemos empezar de nuevo. Noemí lo observó, pero su expresión no mostró ni el más mínimo cambio. Bradley, en silencio, tomó su mano, mirándola con suavidad, y luego dirigió su mirada hacia Bruno, con un matiz de advertencia. Señor Brown, Noemí está bien ahora. Espero que no vuelva a interferir en su vida. No es conveniente hacer un escándalo aquí. Alrededor, varias personas ya habían notado la escena. Bruno siempre había cuidado su imagen, pero en ese momento no le importaba en absoluto. Solo sabía una cosa, no podía perder a Noemí. Noemí, no puedes hacerme esto. Su voz se quebró. Hemos pasado tantos años juntos, tantas cosas, ¿de verdad puedes dejarlo todo atrás así? ¿No sientes nada por mí? Capítulo 18. Los ojos de Noemí vacilaron ligeramente, como si algo en su interior hubiera sido tocado, pero enseguida recuperó la calma. Miró a Bruno y dijo con firmeza, ¿sentimientos? Señor Brown, los míos se agotaron hace mucho, cuando me abandonaste una y otra vez, cuando me heriste una y otra vez. Ahora solo quiero vivir en paz. Por favor, deja de insistir. Después de decir eso, dejó de mirarlo y habló suavemente a Bradley. Bradley, vámonos. Bradley asintió y, protegiéndola, rodeó a Bruno para entrar al salón. Noemí, no te vayas. Bruno intentó seguirla, pero los guardaespaldas de Bradley lo detuvieron. Miró la espalda decidida de Noemí, sintiendo que su corazón se desgarraba. Durante el resto de la gala, permaneció allí como un alma en pena, siguiendo con la mirada cada movimiento de Noemí. La vio de pie junto a Bradley, conversando y riendo.
La vio ser presentada a todos los asistentes, con Bradley orgulloso como si hubiera ganado el mayor trofeo. La vio sonreír con una ligereza y tranquilidad que él nunca había visto en ella. Y entendió, Noemí realmente lo había dejado atrás, mientras que él quedaría atrapado para siempre en el arrepentimiento. Cuando terminó la gala, Bruno no se fue. Se quedó esperando en la salida del estacionamiento. Sabía que Noemí no lo había perdonado, pero no pensaba rendirse. No pasó mucho tiempo antes de ver a Bradley salir, tomando la mano de Noemí. Noemí. Bruno se apresuró hacia ellos, bloqueándoles el paso. Señor Brown, ¿qué más quiere?, frunció el ceño Bradley, con evidente molestia. Bruno no le prestó atención. Sus ojos estaban clavados en Noemí, su voz cargada de una última súplica. Noemí, vuelve conmigo. Sí, sé que sigues enfadada. Puedo explicarlo. Puedo esperar a que te calmes, a que me perdones. Solo vuelve conmigo. Te daré todo lo que quieras, incluso mi vida. Bradley dio un paso al frente, colocándose delante de Noemí, mirándolo con frialdad. Señor Brown, Noemí es ahora mi novia. Me costó mucho conquistarla. Su insistencia no es apropiada. Es mi esposa, gritó Bruno, al borde de perder el control. Aún no estamos divorciados. Debe volver conmigo. Mientras hablaba, intentó agarrar el brazo de Noemí, tratando de llevársela por la fuerza, pero antes de que pudiera tocarla, los guardaespaldas de Bradley lo sujetaron con firmeza. Eran corpulentos y fuertes. Bruno no podía liberarse. Señor Brown, compórtese, dijo Bradley con tono frío. Si continúa así, llamaré a la policía. Bruno miró sus manos inmovilizadas, miró los ojos indiferentes de Noemí, y la forma en que Bradley la protegía. La desesperación se extendió poco a poco en su interior. Sabía que estaba a punto de perderla para siempre. Noemí lo observó, sin el más mínimo rastro de compasión, y dijo con calma, Señor Brown, cuídese. Luego subió al coche con Bradley. El motor arrancó y el vehículo se alejó lentamente del estacionamiento. Bruno se quedó allí, viendo cómo el coche desaparecía en la noche, sin poder hacer nada. Capítulo 19. El coche negro avanzaba suavemente en la noche, mientras el interior estaba impregnado de un ligero aroma a cedro. Noemí se recostaba en el asiento suave, con las yemas de sus dedos firmemente sujetadas por Bradley. El calor de su palma y la leve presión de su agarre le permitían sentir claramente la tensión que aún no se había disipado del todo en él. Ella giró ligeramente la cabeza y, aprovechando la luz de neón que pasaba fugazmente por la ventana, observó el perfil suave de Bradley, sin poder evitar soltar una leve risa. Estoy bien, no te pongas tan nervioso. Bradley apretó un poco más su mano, giró la cabeza para mirarla. La preocupación en sus ojos aún no se había desvanecido, y su voz era suave. Hace un momento él estaba tan impulsivo, tenía miedo de que te hiciera sentir mal. Noemí negó con la cabeza y, a su vez, apretó suavemente la mano de él. Hace tiempo que ya no me siento herida. Para mí ahora, él no es más que un desconocido. El interior del coche cayó en un breve silencio. Solo se escuchaba el leve sonido de las ruedas sobre la carretera. Bradley, como si hubiera reunido un enorme valor, preguntó con cautela. Noemí, tú, de verdad no volverás con él, ¿verdad? El tiempo que habían pasado juntos día y noche le había hecho comprender profundamente cuán profundas eran las heridas en el corazón de Noemí, y también entendía qué huella tan marcada había dejado Bruno en su vida. Noemí vio la inquietud imposible de ocultar en sus ojos, y una calidez surgió en su corazón. Se acercó un poco más y, con voz suave pero firme e incuestionable, dijo, Bradley, eres tan bueno conmigo, ¿cómo podría abandonarte? Al escuchar esas palabras, los hombros tensos de Bradley se relajaron de inmediato. Apretó con fuerza su mano y luego la abrazó suavemente. Enterró la cabeza en el hueco de su cuello y repitió en voz baja, «Qué bien, Noemí, qué bien». Noemí se apoyó en su hombro, mientras el limpio y fresco aroma de él envolvía su nariz. Cuando el tratamiento llegó al 8º mes, el médico le informó que la actividad de las células cancerosas había disminuido considerablemente y que la esperanza de curación era cada vez mayor. En ese momento, al mirar a Bradley, que permanecía a su lado con los ojos llenos de venas rojas por el cansancio, ella sintió por primera vez de manera real lo hermoso que era estar viva. Tras más de un año de tratamiento, los resultados del chequeo mostraron que estaba completamente curada. Ese día, en el jardín del centro, Bradley le confesó sus sentimientos solemnemente, con un tono lleno de nerviosismo y sinceridad. Noemí, desde la primera vez que te vi en el hospital, he visto todo tu dolor y tu lucha. Cuando me di cuenta por primera vez de lo fuerte que eres, me conmoviste, y poco a poco me enamoré de ti. Sé que tienes heridas en tu corazón, y temía que mis sentimientos te causaran más carga, por eso nunca me atreví a decirlo. Ahora que te has recuperado,
¿Podrías darme una oportunidad para cuidar de ti toda la vida? Noemí no pudo evitar bromear en ese momento. Doctor Bradley, ¿cómo que no lo dijiste? Tus intenciones no estaban ocultas en absoluto. Noemí siempre había sabido lo que él sentía, pero no quería que, debido a su futuro incierto, él sacrificara su carrera y su vida. Por eso, durante el tratamiento, innumerables veces quiso persuadirlo para que regresara a su país, pero cada vez que las palabras llegaban a sus labios, Bradley las detenía con suavidad. Quedarme aquí también es desarrollar mi carrera. Tal vez no lo sepas, pero si puedo completar mi trabajo aquí y aumentar mi experiencia clínica, cuando regrese a mi país, podría convertirme en una autoridad en este campo. En ese momento, Bradley se sonrojó ligeramente por la broma de ella, con las puntas de las orejas enrojecidas, pero enseguida preguntó, ¿entonces, aceptas? Noemí miró su expresión seria, y su corazón se suavizó por completo. Era cierto que Bruno le había roto el corazón, y que incluso había perdido la fe en el amor. Pero la aparición de Bradley había sido como una luz que iluminó su vida gris. Dudó un momento y dijo en voz baja, pero, todavía no estoy divorciada. No importa, respondió Bradley de inmediato, con mirada firme. Cuando regresemos al país, lo organizaré enseguida. Te ayudaré a gestionar el divorcio y me aseguraré de proteger tus intereses. No permitiré que vuelvas a sufrir ninguna injusticia. Al verlo tan decidido, Noemí asintió con fuerza y aceptó su confesión. Después, permanecieron en el extranjero recuperándose durante medio año más, hasta que su salud se restableció por completo, y entonces regresaron juntos a su país. Apenas aterrizaron, Bradley contactó con los mejores abogados para presentar la solicitud de divorcio y el acuerdo de reparto de bienes, calculando con precisión todo lo que le correspondía, así como las pérdidas que había sufrido durante esos años, sin permitir que ella saliera perjudicada en lo más mínimo. Capítulo 20. ¿En qué estás pensando? La voz de Bradley la devolvió a la realidad. Noemí volvió en sí. Al ver su mirada preocupada, enfatizó con seriedad. Bradley, lo que acabo de decir es verdad. Ya no siento nada por Bruno. Todo lo del pasado fue como una pesadilla, ahora que he despertado. Solo quiero vivir bien contigo. Bradley observó la claridad y firmeza en sus ojos, y la última pizca de duda en su corazón desapareció por completo. Levantó la mano y acarició suavemente su cabello, con una ternura extrema. Te creo, Noemí. A partir de ahora, siempre estaré a tu lado. No dejaré que vuelvas a sufrir ningún daño. El coche siguió avanzando, y las luces de neón del exterior se derramaban suavemente sobre ambos, delineando una escena cálida. Noemí se recostó en el asiento, apretando con fuerza la mano de Bradley, sintiendo el calor y la tranquilidad en su palma. Sabía que el dolor del pasado quizás no podría borrarse por completo, pero todo eso ya había quedado atrás. La aparición de Bradley le hizo volver a creer en el amor, y también le enseñó que el verdadero amor no consiste en exigir o herir sin medida, sino en apoyarse mutuamente, valorarse el uno al otro, y estar dispuesto a permanecer firme al lado del otro sin importar cuántas tormentas se enfrenten. Los días después de regresar al país fueron tranquilos y estables. Bradley no volvió al grupo Q para hacerse cargo del negocio familiar, sino que regresó al hospital para ejercer. Con la bata blanca puesta, sus ojos estaban llenos de pasión y concentración por la medicina. Convertirse en un excelente médico era su verdadero deseo. Noemí, por su parte, se dedicó a recuperar su salud, leía, cuidaba las plantas del balcón y, de vez en cuando, iba al hospital a recoger a Bradley al salir del trabajo. Caminaban juntos bajo el atardecer, una escena tan cálida que nadie querría interrumpir. Pero esa tranquilidad era constantemente rota por la insistencia de Bruno. La primera vez que Noemí lo vio en la entrada del residencial, frunció el ceño al instante. Bruno vestía un traje impecable, pero sus ojos estaban llenos de venas rojas. Claramente no había descansado bien durante mucho tiempo. Noemí, tengo algo que decirte, dijo con urgencia, fijando la mirada en ella. Con un rastro de súplica humilde, Noemí se dio la vuelta para marcharse, con voz fría. Señor Brown, no hay nada que hablar entre nosotros. Sé que sigues enfadada, pero debo explicarlo todo. Bruno la siguió apresuradamente, pero fue detenido por el guardia de seguridad del residencial. Bradley ya había dado instrucciones de que Bruno no se acercara a Noemí. Al ver la figura decidida de Noemí alejándose, la luz en los ojos de Bruno se fue apagando poco a poco, pero no mostró la menor intención de rendirse. Desde entonces, la presencia de Bruno parecía estar en todas partes. Cuando Noemí iba al supermercado, él, casualmente, aparecía en el mismo pasillo. Cuando ella y Bradley iban a cenar, él se sentaba en una mesa no muy lejos, mirándola en silencio, con los ojos llenos de arrepentimiento y apego. Bradley intervino muchas veces. Incluso contrató a un abogado para enviarle advertencias legales,
pero Bruno parecía decidido y seguía actuando a su manera. Dejó de ocuparse de los asuntos de la empresa y puso toda su energía en recuperar a Noemí. Su ausencia en las salas de reuniones, los documentos acumulándose como montañas, las constantes protestas de los accionistas, todo eso lo ignoraba por completo. El que antes fue un brillante élite empresarial ahora estaba demacrado, con los ojos llenos únicamente de obsesión por Noemí. Ese día, Noemí salió a pasear por el parque acompañada de Bradley, y Bruno volvió a aparecer. Bradley, instintivamente, colocó a Noemí detrás de él, con voz fría. Señor Brown, insistir de esta manera no es digno de su posición. Solo quiero decirle unas palabras a Noemí, solo unos minutos. La voz de Bruno temblaba ligeramente, y su mirada hacia Noemí estaba llena de súplica. Al ver su aspecto demacrado, Noemí finalmente cedió. Pidió a Bradley que esperara a cierta distancia y caminó sola hacia Bruno. Habla rápido. Noemí, el hijo que Yuviana espera no es mío. Nunca crucé la línea con ella. Nunca te fui infiel, dijo Bruno con urgencia, hablando rápidamente. Ella lo admitió personalmente. Ese niño es de un desconocido que conoció en un bar. Solo quería usar ese embarazo para tenderte una trampa y obligarme a quedarme a su lado. Lo sé, antes malinterpreté muchas cosas sobre ti. Durante todos esos años estuve cegado por sus mentiras y descuidé tus sentimientos. De verdad sé que me equivoqué. Hablaba sin parar, explicando toda la verdad, desde los planes de Yuviana hasta su propia estupidez en aquel entonces. Cada palabra estaba cargada de un profundo arrepentimiento. Noemí, la única persona que he amado desde el principio eres tú. Sé que te he hecho daño una y otra vez. Sé que merezco 1000 veces la muerte, pero de verdad no puedo vivir sin ti. ¿Puedes darme otra oportunidad? Capítulo 21. Noemí escuchó en silencio, sin que su rostro mostrara la más mínima emoción. Cuando él terminó, ella habló lentamente, con una voz tranquila pero cargada de una fuerza que atravesaba el corazón. Bruno, ¿de verdad crees que el problema estaba en Yuviana? Al ver su expresión de desconcierto, continuó, el verdadero problema siempre fuiste tú. Fuiste tú quien no supo poner límites, quien convirtió el cuidado hacia una vecina más joven en ignorancia y daño hacia mí. Fuiste tú quien, con arrogancia, asumió que nunca te dejaría, y por eso consumiste mis sentimientos sin medida, haciéndome sufrir una y otra vez entre decepciones. Dices que me amas, pero lo único que has amado siempre es a ti mismo. Amas lo que yo hacía por ti, amas como siempre te toleraba, pero nunca te importaron realmente mis sentimientos. En los ojos de Noemí no había odio. Hablaba como si estuviera comentando el clima de ese día, sin emoción alguna. Desde la primera vez que pusiste otras cosas por encima de mis sentimientos, el amor entre nosotros ya había muerto. La Noemí que antes vivía solo para ti murió hace mucho, en incontables noches de espera en soledad, en traiciones y heridas repetidas. La persona que soy ahora no tiene nada que ver contigo. Bruno, terminemos esto en buenos términos, y no volvamos a vernos. Sus palabras fueron como cuchillos afilados clavándose en el corazón de Bruno. Él dio un paso atrás tambaleándose, su rostro pálido como el papel, los labios temblorosos, incapaz de pronunciar una sola palabra. Por fin comprendió que lo que había perdido no era una oportunidad momentánea, sino el corazón ardiente y sincero de Noemí, aquella confianza ciega, aquel descuido y daño de tantos años, ya habían agotado por completo su amor, sin posibilidad de recuperarlo. Tras un largo rato, Bruno logró recuperar la voz, llena de desesperación. Entonces, ¿de verdad no me darás ni una sola oportunidad? Noemí negó con la cabeza, sin decir nada, y se dio la vuelta para caminar hacia Bradley. Bradley avanzó de inmediato, tomó su mano y le dio una mirada tranquilizadora. Luego lanzó una mirada fría a Bruno y se marchó con Noemí. Al ver sus figuras alejándose juntas, Bruno ya no pudo sostenerse. Se dejó caer lentamente en cuclillas, cubriéndose el rostro con ambas manos, los hombros sacudidos por temblores intensos. El arrepentimiento lo inundó como una marea. Finalmente comprendió que había destruido con sus propias manos lo más valioso que tenía, y que jamás podría recuperarlo. Después de mucho tiempo, se levantó lentamente, sacó el teléfono y llamó a su asistente. Su voz era ronca. Notifica a los accionistas. Mañana habrá una junta general. Me encargaré de los asuntos de la empresa. Colgó, y luego miró en la dirección en la que Noemí se había marchado. La última pizca de obsesión en sus ojos se desvaneció poco a poco. Sacó el teléfono nuevamente y le envió un mensaje a Noemí. ¿Irás el día de la audiencia del divorcio? No pasó mucho tiempo antes de que la pantalla se iluminara con una respuesta. Una sola frase breve. Si aceptas dejar de molestar. Iré. Bruno miró la pantalla, sus dedos temblando ligeramente, y escribió lentamente una sola palabra. De acuerdo. En el instante en que el mensaje fue enviado, sintió como si se quitara un peso enorme de encima, pero al mismo tiempo,
Una sensación de vacío sin precedentes lo invadió. Sabía que aquello era lo último que podía hacer por Noemí, dejarla ir, para que pudiera vivir la vida feliz que realmente deseaba. Capítulo 22. El día de la audiencia. El pasillo del tribunal estaba tan silencioso que se podía escuchar el eco de los pasos. Noemí avanzó con paso firme hacia la sala. Llevaba un conjunto sencillo de chaqueta y falda color beige claro, con el cabello recogido en una coleta baja y pulcra. Cuando su mirada pasó por la figura que esperaba en la entrada, no se detuvo ni un instante y entró directamente. Bruno estaba de pie no muy lejos de la puerta, vestido con un traje gris oscuro. Parecía algo más arreglado que la última vez, pero el cansancio en sus ojos seguía siendo evidente. Desde el momento en que Noemí apareció, su mirada se quedó fija en ella, con una leve esperanza contenida, como si esperara aunque fuera una respuesta casual de su parte, pero Noemí no lo miró en ningún momento. Tras sentarse, se concentró en hablar en voz baja con su abogado, como si él fuera solo un extraño irrelevante en la sala. El corazón de Bruno se hundió poco a poco. Sus dedos se apretaron inconscientemente, los nudillos blanqueándose. Al comenzar la audiencia, el abogado de Noemí presentó las pruebas con claridad y orden, desde las fotos ambiguas y mensajes provocativos enviados por Lluviana, hasta los testimonios sobre cómo Bruno había interferido en el trabajo de Noemí, además de los múltiples registros de negligencia y daño emocional dentro del matrimonio. Cuando el juez preguntó si había objeciones, Noemí y su abogado respondieron que no, mientras que Bruno solo asintió en silencio. Todo el proceso fue más fluido de lo esperado. Cuando el juez leyó el fallo preliminar, apoyando que Noemí recibiera el 70% de los bienes conyugales, incluyendo propiedades, ahorros y parte de las acciones de la empresa, la sala quedó en completo silencio. Demandado Bruno, ¿está de acuerdo con esta sentencia?, preguntó el juez. Noemí contuvo la respiración instintivamente. Por el rabillo del ojo vio a Bruno ponerse de pie, y su voz resonó con claridad en toda la sala. No estoy de acuerdo. El corazón de Noemí se hundió de golpe. Frunció el ceño al instante. Bruno había prometido no seguir molestando. Finalmente levantó la mirada hacia él, con un toque de alerta e impaciencia en los ojos. Esa mirada hizo que la tensión de Bruno se relajara de repente. La miró y esbozó una sonrisa amarga. Solicito al tribunal modificar la sentencia. La mirada de Bruno Brown permanecía fija en Noemí, su tono tranquilo pero firme. Renuncio voluntariamente a todos mis bienes, todos los bienes conyugales, incluyendo mis propiedades, ahorros y la totalidad de mis acciones en el grupo Brown, pasarán a ser propiedad de Noemí. Sus palabras fueron como una piedra lanzada a un lago en calma, provocando ondas en el ambiente. Noemí se quedó completamente atónita, sus ojos llenos de incredulidad al mirarlo. Bruno sostuvo su mirada y continuó. El capital inicial del grupo Brown provino de los 500,000 que los padres de Noemí me dieron en su momento. Siempre lo he tenido presente. Devolverle la empresa ahora es simplemente devolver lo que le pertenece. Hizo una pausa y añadió, ya he organizado todos los documentos de la empresa, informes financieros y estructura accionarial. Noemí participó antes en los asuntos centrales de la empresa. Conoce bien todos los procesos y podrá hacerse cargo rápidamente. También he hablado con los empleados antiguos. Colaborarán plenamente con ella. Antes de la audiencia, había pasado varias noches sin comer ni dormir, organizando toda la documentación, revisando una y otra vez los acuerdos de transferencia de acciones, e incluso contactando a los antiguos empleados que habían luchado junto a Noemí para pedirles que la apoyaran en el futuro. Era la única forma que se le ocurrió para compensarla. El corazón de Noemí pareció recibir un golpe. Un dolor denso y persistente se extendió en su interior. Recordó cómo sus padres habían sacado sin dudar sus ahorros para apoyar a Bruno, y los días en que ella lo acompañó construyendo todo desde cero. Aquellos recuerdos, ocultos bajo la traición y el dolor, reaparecieron silenciosamente en ese momento. El juez verificó la voluntad de Bruno y, tras confirmar que renunciaba voluntariamente a todos sus bienes, modificó la sentencia conforme a la ley, aceptando su solicitud. Al salir del tribunal, la luz del sol resultaba algo deslumbrante. Noemí entrecerró los ojos instintivamente, soltó la mano de Bradley y caminó hacia Bruno, que aún permanecía en el lugar. Al verla acercarse por iniciativa propia, una chispa de sorpresa cruzó los ojos de Bruno. ¿Qué piensas hacer a partir de ahora?, preguntó Noemí con voz tranquila, sin mostrar demasiada emoción. Bruno sonrió levemente. Las líneas en el rabillo de sus ojos eran más evidentes que nunca. Yo, a cualquier lugar, quizá ir a un sitio donde nadie me conozca. Empezar de nuevo. La miró con una ternura que parecía desbordarse. No te preocupes por mí. Mientras tú seas feliz, es suficiente. Hizo una pausa y añadió con un dejo de súplica. Noemí, prométeme que serás feliz. Sí. Noemí observó la sinceridad y la liberación en sus ojos. Guardó silencio unos segundos y asintió suavemente. Lo seré.
Tras decir eso, no se detuvo más. Se dio la vuelta y caminó hacia Bradley, que esperaba no muy lejos. Bradley se acercó de inmediato y preguntó con preocupación: ¿Estás bien? Estoy bien, Noemí negó con la cabeza. Tomó su brazo y se marcharon rápidamente. Bruno permaneció allí, viendo cómo ella se alejaba protegida con cuidado por Bradley. Caminaban uno al lado del otro, y la luz del sol alargaba sus sombras, creando una escena cálida y armoniosa. Solo cuando sus figuras desaparecieron por completo en la esquina de la calle, Bruno levantó lentamente la mano y se cubrió el rostro. Las lágrimas ardientes se deslizaron entre sus dedos y cayeron sobre el frío suelo, rompiéndose en silencio. Capítulo 23. Bruno no regresó a aquella villa llena de recuerdos. Sabía que, en esa casa, además de los momentos felices que había compartido con Noemí, también había demasiados recuerdos que no quería enfrentar. Tampoco fue a la empresa. Simplemente condujo directamente al aeropuerto y compró un billete de ida sin destino. Cuando el avión despegó, observó cómo la silueta familiar de la ciudad se hacía cada vez más pequeña bajo sus pies, y sus ojos finalmente se humedecieron. Esa ciudad había sido testigo de su lucha, desde no tener nada hasta alcanzar el éxito, y también había registrado todo el proceso de su relación con Noemí, desde el amor profundo hasta el daño. Había creído que lo controlaba todo, que Noemí nunca lo dejaría. Esa seguridad ciega terminó convirtiéndose en un arrepentimiento irreparable. Finalmente, Bruno se estableció en una pequeña ciudad costera del sur. Sin avisar a nadie, alquiló una pequeña casa junto al mar. En su vida diaria, cultivaba flores, paseaba ahí, de vez en cuando, revisaba viejas fotos de cuando él y Noemí emprendían juntos. En las fotos, la chica sonreía con los ojos curvados, llenos de esperanza hacia el futuro. El paso del tiempo limó sus aristas y agotó por completo su obsesión. Muchos años después, falleció a causa de un infarto repentino. Cuando los vecinos lo encontraron, aún sostenía en la mano una fotografía amarillenta. En ella, Noemí vestía una camisa blanca, de pie en la antigua oficina. Tras hacerse cargo del Grupo Brown, lo primero que hizo Noemí fue cambiar el nombre de la empresa a Grupo Anne. El nombre tomaba el carácter Anne de su propio nombre, y también simbolizaba paz y estabilidad para el futuro. Rechazó la propuesta de Bradley de utilizar los recursos de la familia Q para ayudarla. Este es el esfuerzo de mis padres y mío. Tengo la capacidad de protegerlo. Y realmente lo logró, gracias a la experiencia acumulada cuando luchaba junto a Bruno, así como a su fortaleza y determinación innatas. Fue reestructurando la empresa paso a paso y expandiendo nuevas áreas de negocio. Bajo su liderazgo, el Grupo Anne creció cada vez más, convirtiéndose en una empresa referente dentro del sector. Sin embargo, cuando se enfrentaba a proyectos difíciles, siempre aparecían, casualmente, datos clave del sector o propuestas de colaboración en el momento justo. Ella sabía muy bien que Bradley la ayudaba en silencio desde la sombra, pero nunca lo mencionó. A veces, cuando Bradley la invitaba a cenar, Noemí sonreía y mencionaba esas coincidencias, y él simplemente respondía con suavidad: quizás solo tienes buena suerte. Bradley no abandonó su sueño de ser médico. Seguía brillando en el hospital, aunque ya no se entregaba al trabajo como antes de forma absoluta. Prestaba especial atención a la salud de Noemí, además de obligarla a hacerse revisiones completas cada año. También cuidaba de su bienestar físico y emocional. Cuando Noemí trabajaba hasta altas horas de la noche, él aparecía abajo del edificio con comida caliente. Cuando regresaba de viajes de trabajo, él ya había reservado con antelación restaurantes con sus sabores favoritos. Y cuando ella, en ocasiones, se perdía en recuerdos del pasado, él simplemente permanecía a su lado en silencio, sin decir palabras innecesarias. Respetaba todas sus decisiones y la protegía con acciones. Sabía que las heridas en el corazón de Noemí necesitaban tiempo para sanar, y estaba dispuesto a esperar a que dejara atrás el pasado por completo. Esperar a que estuviera realmente lista para comenzar una nueva vida. No llegaron a casarse, pero vivían una vida especialmente tranquila y feliz. Los fines de semana, iban juntos al mercado de flores a elegir plantas verdes, cuidando el jardín de su hogar hasta llenarlo de vida. En su tiempo libre, conducían a pequeños pueblos cercanos para hacer escapadas cortas y contemplar el amanecer y el atardecer. Bajo su cuidado, la salud de Noemí mejoraba cada vez más. Su sonrisa se volvía más frecuente, y sus ojos estaban llenos de amor por la vida. A menudo visitaba la tumba de sus padres, contándoles que estaba bien, que la empresa también iba bien. El viento que soplaba entre los pinos y cipreses frente a la lápida parecía ser la respuesta silenciosa de ellos. De vez en cuando, Noemí pensaba en Bruno, no con odio ni con añoranza, sino como quien recuerda a alguien lejano en el pasado. Más a menudo, observaba en silencio a Bradley leyendo, con los ojos llenos de serenidad y aprecio.
Y todos aquellos recuerdos que alguna vez le causaron un dolor insoportable ya habían sido arrastrados por el paso del tiempo, como una barca ligera que ya ha cruzado 10.000 montañas.